¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a otro episodio más, a un episodio muy especial, porque tenemos otro invitadazo aquí, es un amante del café, un visionario de los cactus, le maman los gatitos, le gustan los gatitos, es una persona con un humor muy sencillo y claro, es un amiguísimo, un percusionista gracias. Por excelencia, es Irving Santamaría, bienvenido aquí al programa. Hola, muchas gracias por la invitación y por esa increíble introducción. No, pues como debe de ser para increíbles personas. Muchas gracias. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que es difícil justamente por la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero, pues de verdad, gracias por ser una de los pioneros en este podcast. No, un gustazo, de verdad, gracias. Pues es la primera vez que estoy en esto, entonces, pues también sí. A vivir nuevas experiencias. Claro. Y ahorita estábamos hablando fuera de cámara, justamente y que creo que es un tema que sí me gustaría charlar contigo, uh-huh. De cómo los músicos últimamente han estado entrando un poquito más al mundo digital, uh-huh. Que aparte de que es algo relativamente nuevo uh-huh. para nosotros, quiero saber cómo te ha afectado a ti todo esto de la cuarentena como músico. Pues para empezar, el principal problema es pues lo que toco, que son percusiones. Claro. Como sabrás, pues es una gama increíble de instrumentos. Entonces, pues bueno, los que nos piden generalmente, pues como de siempre, que son, no sé, vibráfono, timbales, marimba, todo eso, ha sido un poco difícil, como pues estudiarlos o tocarlos siquiera, o sea, conseguir algún lugar donde tocarlos, porque pues son caros claro. y o sea, es muy difícil que, por ejemplo, como estudiante puedas tener todos, o sea, porque pues obviamente si tienes alguna beca pues no es suficiente, o sea, las becas no son suficientes para hacerte de instrumentos tan grandes. Puedes comprar cositas, que es lo que a veces yo he hecho. Ajá. Pero no, o sea, en ese sentido ha sido difícil. Lo bueno es que justo a lo largo de este tiempo pues me he podido hacer de instrumentos. Entonces, okay. Pues de una u otra forma sobrevivir con lo que tengas. Porque, claro. Bueno, también me han ofrecido estudiar en otros lugares, pero justo el traslado luego es difícil. Claro. Y pues también no es como ahorita no estamos para andarnos moviendo tanto por lo exacto. mismo. O sea, sí podemos obviamente salir con medidas y todo, pero es difícil también como... Okay. Y ¿qué vendrían siendo los instrumentos principales para un percusionista o indispensables? Bueno, obviamente hablamos como percusionista, como tú mencionas, de la academia, o sea, ajá, de la escuela académica. Académico, sí. Los básicos son tarola, ese es así súper de cajón, uh-huh. Timbales, marimba, vibráfono, xilófono y... bueno, multipercusión. Ese claro. Es como un instrumento más grande. Esos serían como los 6 básicos. O sea, de hecho, en un examen, pues en una escuela, por ejemplo en la LIN, es lo ajá. que nos piden para un examen, pues normal. De base, sí. Ajá, sí. O sea, esas son como las de base. Entonces, pues lo que casi siempre todo el mundo tiene es por lo menos batería y tal vez para hacer una que otra cosa de multipercusión. Okay. Pero pues también depende de cada persona, pues ya puedes tener otros instrumentos. Ahí entran obviamente los gustos, supongo. Pues más que nada lo que puedas conseguir. Ah, bueno, sí, claro. Sí, también. Sí, porque no son tan solo los primeros 6 que mencionaste no son baratos. Sí, por lo menos los timbales, o sea, ajá. Creo que es de lo más caro que hay. O sea, ¿cuánto cuesta? Yo escuché que $500,000 en algún momento. Sí, el juego, o sea, y okay. También depende la marca, depende de los modelos, o sea, varían mucho los precios. La verdad, como que no los tengo siempre tan claros por lo mismo que los ves como, no me alcanzan. Claro. Tampoco como que me los grabo, ¿sabes? Sí. No es como que, sí, ahorita me voy a comprar unos timbales. No, es muy difícil. No, claro. Muy difícil. Fíjate que yo he visto personas que, por ejemplo, los tienen uh-huh. y los rentan, ¿no? Porque es más redituable. Bueno, pues también, o sea, aprovechan justo que como muchos no tenemos o no tienen, pues ajá. Sacan de las rentas para, pues algunos huesos, por ejemplo, eso es lo que piden, o sea, muchas veces los rentan y ya te los prestan y es como, órale. Entiendo. Pero pues la renta también. La verdad nunca he rentado, tampoco he rentado. Pero supongo eso. Que es caro. Yo me imagino que sí. Sí, porque pues aparte no es cualquier cosa, es un instrumento también hasta cierto punto delicado, o sea, obviamente como todos hay que tratarlos con respeto, moverlos. Pero sí, o sea, tiene unos mecanismos así muy exquisitos que tantito lo fregas y o tienes que cambiar una parte completa del instrumento o a veces hasta incluso conseguir otro instrumento. Órale. O sea, imagínate, entonces... Está cabrón. Sí, aparte es mucha responsabilidad si los rentas o pues si los pides prestados, por ejemplo, es peor porque pues es como en buena onda a veces, entonces imagínate, lo llegas a echar a perder y... Claro. No debe ser bonito para ninguna de las dos partes. Y yo quería preguntarte uh-huh. justamente todo eso que mencionas de el set de percusionista. Uh-huh.
y con lo que haces en la escuela. Yo sé que hace no mucho, bueno, relativamente no mucho, hiciste tu examen de séptimo año. Ajá, exacto. ¿Fue conclusión? Sí, ¿verdad? Fue conclusión. No fue titulación. No, falta la titulación justamente. Ok, ¿te va a tocar online, en video? Pues, o sea, como va la cosa es lo más probable, pero la verdad ahorita no me he metido tanto en eso, o sea, ahorita sí también me estoy tomando un poco un descanso, sí. No tan merecido, pero pues también un poco necesario por claro. lo de siempre, entonces, ahorita la verdad sí me he alejado un poquito también, pero sí, pues yo creo que si esta situación sigue, pues sí, claro. Habrá que hacerlo en línea, y pues en ese caso sí tendría que recurrir, pues, a pedir prestado instrumentos, porque la verdad tampoco tengo como para rentarlos, ni el espacio ni el dinero, porque pues la casa donde vivo pues tampoco es tan grande. Claro, sí. O sea, no habría dónde poner tanto instrumento. Sí, lo que ya tengo ya estoy a veces un poco apretado, pero pues bueno. Y es que para la gente que no sabe, nosotros los músicos obviamente nos dedicamos siempre al público, ¿no? Siempre a este medio de arte escénico. Entonces, llevar para nosotros, bueno, para muchas personas, pero digamos para nosotros fue un cambio totalmente radical al funcionamiento de la industria. Y pues aquí Irving tiene un examen de conclusión de carrera grabado. Sí. O sea, no tiene nada de malo, pero es un reto que, bueno, totalmente. ¿Puedes platicarnos un poquito sobre este reto? Claro, pues la verdad lo que me ayudó también un poco fue que como que entendieron la situación en la que estábamos. Okay. Y en el caso de percusiones pues nos permitieron hacer el examen con lo que tuviéramos, ¿no? Que eso fue un parísimo para mí porque... Perdón que interrumpa. Sí, sé que tocaste, no en ese orden, y corrígeme si estoy mal. Ajá. La suida americana para tarola. Ajá. También tocaste la rapsodia de Takayoshi Yoshioka. Ajá. Y con un dueto de multipercusión. Sí. Con el otro, con la otra parte íntegra del Sanseku Duo, ¿no? Sí. Que es Alexis, que le mandamos un saludo. Sí, claro. Pero, yo al momento de estarlo escuchando, porque sí lo escuché cuando salió, que estuvo increíble. Gracias. Fue como... Bueno, mi pregunta fue de, verga, ¿cómo le hizo, no? O sea, grabar todo eso así de golpe, ¿cuántos intentos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos días? Y, perdón. No, está bien. Pues sí, ese fue el principal reto también, o sea, adaptarme al espacio donde estaba, porque afortunadamente donde vivo, sí no es tan grande, pero tampoco es tan pequeño. Entonces, tengo un cuarto donde solamente tengo instrumentos. Entonces, por fortuna, antes incluso de empezar la carrera, tuve la fortuna de que me pudieron comprar una marimba. Porque, pues bueno, qué chido. Y no será la mejor marimba del mundo. O sea, es una chapaneca que la verdad se defienden bastante bien. Claro, o sea, que sí. Por el precio también están muy bien. Claro. Entonces, pues eso, me ayudó también justo para no solo presentar, por ejemplo, tambor y multipercusión. Entonces, pues tal cual fue adaptarme al espacio donde estaba. O sea, era un cuarto pequeño, la verdad, donde apenas si cabe la marimba. También, o sea, justo ahí lo que tuve que poner en práctica es esta organización, esta logística de qué movimientos voy a hacer, cómo los voy a hacer. O sea, es todo eso lo que hice en el video, lo tuve que estudiar antes también. O sea, no solamente tocar las piezas, sino también hacer los movimientos de instrumentos, porque bueno, el orden fue, empecé con multipercusión, el dúo que se llama Giro. Eso fue con lo que empecé porque era lo que más estorbaba y lo que más espacio me quitaba. Entonces, podía dejarlo en un lugar y dejar armado tanto la marimba, el tambor, bueno, también lo tuve que mover en un momento. Entonces, eso fue lo que hice, o sea, vi el espacio que tenía, también porque obviamente hay que buscar cómo tocar lo más cómodo posible. Claro que sí. Porque igual, aunque sea un espacio chiquito, nosotros siempre tenemos, nuestro problema siempre es eso, como percusionistas, los espacios reducidos. O sea, y muchas veces sí me ha tocado que en conciertos, en orquesta o pues en donde sea, justo como abarcan tanto espacio y a veces necesitas acomodar más músicos, nos ponían así casi a la orilla, así ya para caer, y es horrible, o sea, pero pues también uno entiende a veces. Entonces fue algo así, tuve que adaptarlo, pero al lugar donde estaba. Entonces, pues fue eso, y la verdad sí fueron, más que como pasar tanto el examen, porque también
Pues supongo que todos han pasado por eso ahorita, de que no es lo mismo tocar enfrente de un público, en una sala, o en un lugar así específico que está, tal vez no perfectamente diseñado para hacer un concierto, pero sí tiene más como trabajo de acústica y todo eso, que un cuarto, o sea, de una casa que no se planeó jamás, incluso que fuera para un músico. Totalmente. Pues cuando estaba, pues yo todavía no sabía que iba a estar tan metido en esto, ¿no? Claro. Entonces, pues cuando te enfrentas a la cámara es otro rollo. Y eso fue, creo que lo que más me costó. Y también sí intenté muchas veces grabarlo de corrido. O sea, Claro, de un centón. Sí, y porque bueno, según lo que nos habían dado las especificaciones, se podía hacer. Más bien era así el examen. Pues tenía que ser así, ¿no? De un centón. Se supone, porque bueno, también luego por ahí he visto algunas ediciones y digo, bueno. Pero pues yo sí quise cumplir con lo que se dijo, entonces pues ya. Entonces, cuando lo intentaba así siempre grabar de corrido, siempre tenía fallas, siempre. Y obviamente me estresaba mucho porque tienes más presión al hacer un video porque justo no puedes como fallar. Ajá, y más por ejemplo como tenía grabaciones, o sea, yo tocaba con pistas. Sí. Pues eso era todavía más difícil porque si te equivocas tantito, la pista se desfasa horrible. Entonces, pues no sé, también llegó un punto en el que dije, a ver, ¿para qué me estreso de más? O sea, yo también ahí tuve que reflexionar un poco sobre cómo lo estaba haciendo. Ajá. Y fue de, a ver, ¿qué no estoy haciendo? Y lo que no estaba haciendo era como darme un tiempo para repasar todo lento, ¿sabes? Porque como que estaba la presión de que ya tienes que entregar el examen, y no. Y bueno, esto creo que lo puedo aprovechar como un consejo para los que están pasando por esto, que de verdad es tedioso y a veces como que hasta dices, no, voy a perder más tiempo, pero creo que no. O sea, vale mucho la pena. A veces incluso pasar el programa de atrás para adelante, es decir, de lo último al principio sí. Y lento, o sea, pero con total conciencia de qué es lo que estás haciendo, las notas que estás tocando, qué movimientos vas a hacer, porque en percusiones manejamos muchísimo el cuerpo. O sea, y no es tanto porque queramos ser payasos, queremos lucinos. Hay quienes sí, también depende el gusto y todo eso, pero por las características de los instrumentos tenemos que ser muy móviles en nuestro cuerpo. O sea, más expresivos. No expresivos como tal, sino tal cual movernos. O sea, nos tenemos que mover a fuerzas. O sea, porque si te quedas en una sola posición, lo puedes hacer tal vez, pero resulta algo te ponen un obstáculo, ¿no? Sí, totalmente, tú mismo te pones obstáculos. Entonces, es muy importante nosotros tener esa conciencia corporal, literal, a veces hasta nada más para tocar unas notas, por ejemplo en la marimba es donde más se usa. Ajá. Que a veces tienes posiciones incómodas cuando son 4 baquetas. Claro. Pero tienes que hacer ciertos movimientos a veces un poco innaturales, o sea, para tocarlas, pero justo lo que nosotros tenemos que hacer es que aunque hagamos ese movimiento, sigamos manteniendo la técnica, sigamos manteniendo las intenciones de toque y todo eso. Eso es bastante complejo y si no lo haces conscientemente, si no te detienes a ver esos movimientos, sufres mucho. Y eso es algo muy, muy interesante lo que mencionas porque justamente, igual ahorita que te comentaba fuera de cámara, como tuve yo también un cambio para bien, según yo, en el cello, fue justamente darme cuenta de qué parte de mi cuerpo me estaba deteniendo para desenvolverme totalmente con la técnica, ¿no? Y si empiezas a comprender estas partes, a entenderlas y empiezas, digamos, a controlarlas, a verlas un poquito con más detenimiento, empiezas a veces a tocar más relajado, más a gusto, más feliz, hasta disfrutas todo. Y eso es algo muy fundamental, ¿no? También quería hacer hincapié justamente en esto de tocar todo de un centón, porque igual yo, lo mismo que tú, una pieza de principio a fin, sin parar, era errores. Sí. Y luego y ahí yo, por ejemplo, comprendí, no sé si has visto este meme, memes de que le dices como excusa a tu profesor de música. Y uno es de... En la casa sí me salía. Exacto. Y empiezas a comprender... empiezas a comprender que justamente en la casa te sale porque te detienes 1000 veces. Sí, totalmente. Y nunca lo corres de un centón y dices, no es cierto. Ese es el verdadero yo, tal vez en el escenario, ¿no? Sí. Y justamente ahorita que no tenemos... Bueno, en mi caso yo... a veces dejaba que me dominara el pánico escénico. Entonces, sí, es muy fácil. Exacto, no tenerlo ahorita, pero sí tener en la mente la idea de tengo una cámara enfrente, tengo que estar grabando. Para mí es similar porque es de no puedo fallar.
Sí. No puedo tener estos errores porque son notorios. Totalmente. Y justamente este control que tú te diste cuenta en tu técnica y al momento de tocar gracias a grabaciones, ¿te llevó para bien? Totalmente. ¿O que no ha habido nada en contra? Jamás. Pues la música es un constante aprender, o sea, lo que dice mi maestra, Gabriela Jiménez, sí. Es eso, que es en parte, bueno, a veces digo, ay, o sea, como que nunca dejo de aprender. Claro. O sea, dices como, pues qué pesado, ¿no? O sea, claro. Entonces nunca va a tener fin. Y si lo piensas de ese lado, de que nunca vas a llegar como a un punto en el que ya no puedas avanzar, Ajá. es como que dices neta, pero a la vez dices qué chido, porque justo cada vez vas encontrando cosas nuevas, y creo que eso es lo que hace que muchas veces nos dejemos atrapar por la música. O sea, la música tiene ese poder de que cada vez descubres cosas así increíbles, como decías en el programa de Beethoven. O sea, cada vez que escuchas Beethoven otra vez le encuentras algo. Claro. Es algo similar cuando tú haces esa música. O sea, a veces uno le toca escuchar las piezas y dices, wow, qué increíble, wow, que está increíble, pero ya que la tocas, la conoces así de una forma que dices, a mí muchas veces en la carrera me pasó que había obras que yo no conocía o que había escuchado y nunca me gustaron. O sea, que decía como, no me gusta eso. Okay. Pero las empezaba a abordar y no manches, o sea, le encontraba tantas cosas a piezas que hasta yo decía como, no, yo nunca voy a tocar eso, que decía, wow, esto tiene algo. Y al momento de tocarla, supongo que ya era un poquito más disfrute. Sí. Okay. Sí, es que eso me ha pasado siempre, o sea, bueno, no sé si sea un poco soberbio de mi parte o así, pero cada vez que toco una pieza, muchas veces escucho otras versiones y como que ya no me gustan tanto. No sé si a ti te ha pasado eso. Sí, y de hecho me ha sucedido escuchar o tener una versión aquí y que la quiero, digamos, replicar. Uf, sí. Y es de... No. Ya no me gusta tanto. No, exacto. Porque justo vas como desmenuzando la pieza también. Ajá. Que vas viendo así detallitos que es como de órale. Entonces, lo padre ahí es justo yo qué puedo hacer con esto. Porque creo que muchos también recurren a este lado que es como la famosa orejeada. Sí. De que escuchas una versión y la escuchas y la replicas. Y te casas con esa versión. Exacto. Y bueno, una de las grandes lecciones que me ha dejado la escuela es eso. De que, bueno, mi maestra me super prohibía y todavía escuchar la pieza que estoy tocando. Okay. O sea, era así como, ya deja de escucharla. No, porque no la estás leyendo. Solamente estás como poniendo las notas y lo estás haciendo como lo hace otra persona. Pero no estás haciendo tu propia versión. Eso creo que ha sido lo más valioso que me ha dejado la carrera. Y ya la llevo a la práctica. O sea, muchas veces, obviamente pues, siempre te da la tentación como, es que, porque justo está como un poco esta frustración de que la tocas y sientes que no te sale, ¿no? Claro. Eso también es súper común. Pero la empiezas a descubrir por ti mismo y wow, o sea, la conoces todavía más y creo que así la puedes hacer más tuya. Okay. Y justo, pues, o sea, sacar un muy buen trabajo de una pieza, aunque ya esté más choteada que cualquier cosa. Claro. Pero puedes hacer una versión auténtica y creo que eso es lo padre también, o sea, y también invito a muchos, a los oyentes que pues intenten eso, o sea, tal cual abordar una pieza, tal vez si ya la escucharon mucho, pues ya, ¿qué se puede hacer al respecto? Pero que cuando le estén trabajando, lean de verdad la música, o sea, que no solamente se dediquen a replicar lo que alguien ya más hizo, porque imagínate cuando tengas que estrenar una obra tú, o sea, que no hay ninguna grabación de esa, ¿cómo le vas a hacer? Exacto. O sea, obviamente se puede resolver porque pues conoces la teoría, pero quieras que no, puede que sea un poco más latoso porque es como de, ¿cómo le puedo hacer? O sea, es que no tengo una referencia, no puedo avanzar de aquí. Cuando es muy mágico tú agarrar esa pieza y a ver qué está pasando aquí, qué estoy haciendo. Y por ejemplo, de las que toqué, la Ciudad Americana para tambor, la verdad no soy tan fan del tambor, o sea, como percusionista creo que es un poco así, el tambor es lo mismo que tarola. Ajá, sí, okay. La tarola no es que lo solemos llamar tambor porque, pues no sé. No, está costumbrismos, bien. Ajá. Pero es que hay personas que, por ejemplo, no saben diferenciar. Sí, no, sí entiendo. Yo también a veces tengo problemas en las tiendas de música para comprar cosas así, pero sí pasa. Totalmente. Entonces, la verdad no soy tan fan, o sea, me gusta y pues también de cierta forma es como básico que lo dominemos. Claro.
Pero tuve un poco de problemas con esta pieza porque sí me gustó, o sea, desde que la escuché me gustó porque es muy contrastante, o sea, son 5 movimientos Sí. y cada movimiento tiene un estilo totalmente diferente, entonces por eso la quise abordar. Y cuando escuchaba versiones sí me gustaban y también decía, wow, lo hacen súper bien, y yo sentía que lo hacía fatal, pues también luego pasa mucho eso, pero pues también, o sea, cuando la fui montando ya no escuchaba las versiones. Las escuchaba hasta ya mucho después que ya las había trabajado, ya que las podía correr a cierta velocidad. Ya me estaba dando cuenta de cosas que yo hacía y cosas que no hacía gracias a las versiones. O sea, creo que es un muy buen apoyo escuchar versiones, pero también hay que darnos el lujo de no, a ver. Claro que ¿Yo qué le puedo dar a esto? O sea, ¿qué me está diciendo algo más nuevo. directamente? Exacto. Eso está muy chido porque hace no mucho yo me lo empecé a cuestionar. Por ejemplo, igual mi maestra me decía de repente, yo sé que tú puedes escuchar y ver videos de chelistas donde están con sus rostros. Sí. Para los que no escuchan, digo, perdón, para los que no están viendo esto, son caras. Sí. Están haciendo muchas caras expresivas en su rostro. Y me dice, ten cuidado, porque si lo haces, estás tal vez llevando tensión de tu cuerpo a tu rostro. Claro. Y dice, buen punto. Entonces también empecé a ver que dejé de escuchar versiones al momento de iniciar yo una obra, al momento de empezar a trabajarla. Y ya después, igual que tú, cuando ya dominaba un poquito, ya empezaba a escuchar versiones. Claro. Y yo creo que para buscar inspiración. O sea, igual justo para ver qué le funciona y poder usarlo, porque obviamente eso no está peleado. Exacto. O sea, no está peleado tampoco el que tú copies como hace otro. Exacto. Pero pues yo creo que tiene un poquito más de magia cuando agarras ideas de otros y aparte pones tus ideas. Claro, y las haces tuyas. Exacto. Eso creo que es así, wow, lo máximo. Y también, o sea, puede que haya cosas que a ti no te gusten o que se contradigan un poco con lo que está escrito, porque también pasa mucho eso. Y se vale, porque son interpretaciones. A final de cuentas, la música está escrita y hay que respetarla lo más posible, pero pues también no somos robots. Exacto. O sea, eso que también nos quede muy claro, no somos robots. Y es algo que un robot nunca lograría. Exacto. Sí. Exacto. Y creo que tocas un tema bastante interesante para mí, que es justamente lo de los covers. Que también hay un meme de músicos clásicos riéndose de banditas que tocan las mismas rolas en bares. Y el meme hace ironía a que nosotros tocamos las obras, ¿no? Pero justamente entra esta parte que mencionas, de que es nuestro estilo, o bueno, nuestra idea. Si es una sinfonía, tal vez la idea del director, y nosotros ensamblando y hacer que se reproduzca, y por eso la hace única. Exacto. Ahorita que estabas comentando esto, creo que también es parte de tu proceso de trabajo, tu proceso creativo. Pero yo quería saber cuál es tu proceso al momento de trabajar una obra o una pieza o una canción nueva o incluso hasta vieja. ¿Qué? Pues ahorita pues justo es primero agarrar como el coraje de enfrentarte a la partitura nueva. Sí. Porque bueno, a mí todavía me cuesta trabajo, ¿sabes? O sea, es un proceso que tampoco he como mecanizado tan bien, porque sí hace falta tener cierta metodología para hacerlo. Claro. En ese sentido, la verdad, un poquillo flojo. Pero lo que yo suelo hacer con las obras es tal cual las empiezo a leer. Solo agarrar la partitura y solfear. Bueno, o sea, tocarla. Okay. Ajá, sí. Directo a tocarla y pues al mismo tiempo pues empezar a ver ciertas posiciones. O sea, como obviamente concentrándome más en las notas, es lo que yo hago. Claro. Pero también procurando empezar a ver movimientos o ver pasajes que se me complican. O pues sí, tal cual ir leyendo como a mi paso. O sea, no me pongo al principio un metrónomo, a menos que sea algo así que de plano pues como que no le esté agarrando ni yo sentido, y ya como que pongo así una medida muy, muy estricta para yo también seguirlo. Pero a mí me gusta más pues tal cual como ir viendo qué es lo que tengo que hacer con las notas y todo eso, y pues agarrarme secciones. O sea, muchas veces hasta que no me salga una sección no avanzo, pero también muchas veces, o sea, no espera que me salga perfecta esa sección para avanzar a otra, sino leo esa sección, me doy mis topes, me regreso, me paro y todo eso, y ya que siento que avanzo un poquito mejor, ya avanzo a la siguiente. Y obviamente también voy repasando la anterior.
Entonces, eso ahorita, pues no es tan rápido y tampoco creo que es tan eficiente, pero hasta cierto punto a mí me funciona porque, pues justo lo que sí procuro casi siempre es tratar de leer la obra de arriba abajo, o sea, tal vez no ya tocar la velocidad ni mucho menos. Pero desde la primera vez que la ves, bueno, Ajá, la tienes. o sea, las primeras veces siempre es hasta donde llegue porque también, hay piezas que no puedes estar leyendo todo el tiempo. Claro. O sea, de hecho una que estoy abordando ahorita, yo siento que no podría leerla todo el tiempo, porque aparte que son tantas páginas, tampoco tengo momentos para cambiar. O sea, la pieza hay muy pocos silencios. Okay. De hecho, como es una versión, que es una pieza solista, pero que tiene su versión para tocar sin acompañamiento, o sea, solista con orquesta, pero su versión es sin acompañamiento. La versión sin acompañamiento tiene como 3 pausas o 4 en toda la obra. Y la obra duró unos 20 y tantos minutos. O sea, la verdad es un gran reto ahorita que me estoy enfrentando. Sí. Y justo por eso no me puedo dar el lujo de leer todo. Claro. Aunque yo quisiera, igual ya hay cada vez más cosas así de pedales, Bluetooth y eso. Sí. Pero tampoco tengo tanta facilidad de esas cosas. Entonces, pues tal cual me ha tocado aprenderme secciones. De memoria. Y sí, tal cual. Porque no puedo estar leyendo todo el tiempo. Obviamente siempre hay que reafirmar. Cuando también aprendemos algo de memoria, siempre hay que reafirmar porque muchas veces omitimos cosas. Claro. O damos por sentado otras cosas y luego hay muchos errores por lo mismo que ni nos damos cuenta. Exacto, sí. Porque dicen los maestros, ya te la aprendiste mal. Sí, y ahí es cuando entra el mal vicio. Exacto. Entonces también hay que evitar eso. Pero, pues te digo, en este tipo de obras en las que tengo que memorizar es lo que hago. O sea, hasta que ya por lo menos tengo claro los movimientos y las notas. Obviamente me sigo deteniendo y es como de, aquí que era como, no me acuerdo. Y todo eso, pero siempre estoy con la partitura. Okay. Entonces, ya que logro como darle también coherencia, porque lo difícil de agarrar una obra y leerla sin escuchar una referencia es eso, que tú le tienes que dar coherencia a todo lo que está pasando. Y tampoco es como que puedas llegar y tocar a la velocidad. Bueno, hay quienes sí pueden y la verdad que chido, pero en mi caso no. O sea, yo sí tengo que verlo súper lento para saber qué está pasando, qué movimientos tengo que hacer, porque muchas veces tú escuchas una obra, pero por esta cuestión de, por ejemplo, la voz acompañante, la voz principal o las voces que se van moviendo, claro, muchas veces se resaltan unas cosas y otras pasan prácticamente desapercibidas. Totalmente. Entonces, cuando empiezas a leer una pieza dices, ¿de dónde salió esto? Sí. O sea, ¿por qué está esto y no suena acá? Entonces ahí es un problema porque dices, entonces también lo tengo que tocar, pero es como, pero si yo, por ejemplo, nada más me aprendí la melodía y lo demás me valió gorro, pero resulta que si te vale gorro y sigues así, va a sonar fatal, porque por algo están todas las notas, aunque sean acompañamiento y aunque las tengas que dar su, pues sí, como su importancia o también su no relevancia, pues están ahí. Y obviamente influyen muchísimo. Claro, entonces, y son parte fundamental de toda la obra. Pues claro, te dan toda la armonía. Entonces, si algo está mal, aunque sea algo muy contemporáneo, se va a notar y va a sonar raro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. También por eso es importante ver esas obras desde el punto de vista casi de que, pues no la conozco. Claro. O sea, porque es tal cual es eso, tú leerla, o sea, no la conoces, o sea, la has escuchado y dices, pero no sabes todas las notas que hay. Y eso me pasó con esta pieza. O sea, yo la verdad escuché 1000 veces porque de verdad me encanta esta obra. Bueno, se llama Rhythms of Life, de un compositor que se llama John Trower. No lo conozco. Es muy bueno, a mí me gusta, tiene un estilo peculiar. Esta obra en específico me gusta por los contrastes que maneja. O sea, porque tal cual habla de la vida. O sea, y sabemos que la vida es agitada a veces, es a veces muy melosa, a veces es desesperante. O sea, tiene todo eso plasmado. Sí, totalmente. Entonces, imagínate, ahí está otra complicación. O sea, aparte de las notas, que también, pues está un poco loco todo lo que pone. Tiene un contexto. Muy cañón. Entonces también buscar, si se puede desde el principio, qué chido, pero también es como justo armo las notas, les voy dando sentido, respeto las frases que pone, ya después le doy la historia, y bueno, por fortuna aquí ya viene narrada la historia tal cual, o sea, te dice esta parte es tal, esta parte es tal, y ya tú puedes hacer con eso algo. ¿De qué año es esto? De los 2000, es reciente, sí, es reciente, pues es compositor. Bueno, esa es una con nosotros también, que nuestra historia es muy corta en realidad, o sea, en el ámbito académico. Claro, el desarrollo de la percusión, así como instrumento solista, pues nada más del siglo XIX para acá, o sea, es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Con buena comparación, por ejemplo, del violín. Sí, que el violín tuvo su época de oro en el romanticismo, por ejemplo. Oye, ahorita dicen, el otro día escuché que el cello ahorita es su época de oro, porque hay muchas obras ahorita que están saliendo para el cello, pero pues quién sabe, ¿no?
pero es muy poco tiempo para los percusionistas como solistas. Sí. Y también te quería preguntar eso porque tú y yo tocamos bueno, más bien, yo toqué como parte de sección en la orquesta, en la Oscoy, y tú como solista para esta obra, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un movimiento que tenía un ritmo de ta 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 ta. Sí, ¿no? Sí, el concierto para marimba y orquesta número 1 de Ney Rosauro. Sí, de Ney Rosauro. Sí. Esa cosa estuvo increíble, me acuerdo, esa vez estuvo chingoncísimo. Gracias. Y yo quiero preguntarte justamente cómo la importancia del percusionista, tanto como solista, por un lado, y la importancia, como mencionaste al principio, de parte de la sección de la orquesta, porque incluso como mencionaste, te digo al principio, a veces los tienen allá aventados, ¿no? A la sección de percusión. Son 4 personas a veces, más. Depende de las dotaciones. Bueno, también depende de la obra, tienes razón. Pero a veces yo veía que yo estaba al otro lado y los alcanzaba a ver perfectamente. Veía que eran bastantes personas en un espacio tan pequeño. Y decía, verga, pobrecitos. Lo bueno es que están parados y se pueden distribuir, pero pobrecitos, ¿no? Sí. Entonces, quiero que nos platiques, que profundices un poquito más en justamente la importancia del percusionista dentro de la orquesta como sección o de un ensamble y como solista. Ok. Bueno, para empezar, como parte de una sección en una orquesta, creo que es un poco difícil de entender en un principio, porque siempre nos ponen como un acompañamiento. Ok. Y sí, efectivamente, generalmente mucha de la música orquestal, justo del romanticismo para atrás, y bueno, cuando ya había, en el clásico hay un poquito más que en el barroco. Por ejemplo, en el barroco creo que sí hay, pero pues también creo que hay que buscarle bastante. Por lo menos yo no ubico tantas obras así que digas, en esta orquesta tiene timbales. Nada. Creo que algunas misas, por ejemplo de Bach, sí llevan, pero pues tampoco es tanto. Pero solo es el par de timbales, ¿no? Sí, o sea, es nada. Igual en el clásico, tampoco hay tanta presencia de percusión y generalmente solamente son los timbales. O sea, los timbales en la orquesta casi siempre han estado, justo como un apoyo armónico. En el romanticismo ya fue cuando dijeron, oye, acá hay algo bonito. O sea, y de hecho, pues Beethoven, sus obras para las sinfonías, prácticamente todas las sinfonías, las partes de timbales son de audición así de cajón. ¿En serio? En todas las orquestas de todo el mundo. ¿Por qué? O sea, ¿qué le ves tú específico? Pues justo que ya tenía más relevancia. O sea, sí seguía apoyando obviamente todo este movimiento armónico, pero también ya tenía más importancia porque Beethoven escribía todo. O sea, escribía los acentos que necesitaba, los pianísimos que necesitaba cuando es un trémolo, o sea, cuando es solamente como y también cuando es articulado, que está cuando es todo eso está escrito así súper específico. Entonces ya requiere un trabajo del percusionista muy metódico para saber también qué intención darle, porque aunque tengas un forte tienes que adaptarte al estilo, que sí es romántico, pero pues ya ves que es de transición Beethoven, o sea, él no es totalmente romántico, o sea, ni totalmente clásico. Fue el que sentó las bases del romanticismo, de hecho, pero sus estructuras son muy de clásico. O sea, también obviamente las empezó a romper, que fue ahí su relevancia. Pero justo con esos cambios vino esto, de que ya tenía más protagonismo. O sea, la cúspide de eso obviamente es la novena, que la parte de timbales es una cosa que dices, wow. ¿Por qué? Yo no recuerdo esa parte, pero... Hay muchas partes. Hay una parte que le llaman la tormenta, del primer movimiento de la novena. En la que... Bueno, tal cual, no, ni siquiera está escrito como, por ejemplo, un crescendo y diminuendo, sino eso ya es más como por interpretación y también que algo ya se estableció, ¿no? Pero el caso es que tú pones la pauta justo para hacer ese estruendor tal cual de una tormenta. O sea, eso es algo que dices, órale, o sea, ya tienes un papel, no un protagonista como tal, pero sí ya resaltas. Pero sí fundamental, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, pues como el timbal es un instrumento tan grave, pues justo es como si fuera un bajo más. De hecho, cierto. El timbal casi siempre se afina con bajos y con cornos. O sea, son con los instrumentos con los que siempre estamos. Por eso también en parte nos ponen los cornos enfrente en la orquesta. O muy cerca de los cornos, justo porque estamos todo el tiempo con ellos. Y con los bajos. O sea, si timbal, bajos y cornos están así súper amarrados,
esa orquesta suena increíble. Okay. Porque somos la base, o sea, la base de todas las armonías. ¿Crees que por eso también hay dotaciones de, bueno, acomodo de distinto? Totalmente. Yo he visto que a veces a los contrabajos, en vez de estar atrás de los chelos afuera, están atrás de los violines. Uh-huh. Y que es totalmente el otro lado extremo. Creo que también tiene que ver eso con un poco las acústicas. Sí. Porque también sabemos que pues todos los instrumentos proyectan de formas muy diferentes. Sí. Pero también es que son muchas cosas. O sea, a veces incluso hay quienes sí piden, por ejemplo, que, o sea, también depende la tradición de la orquesta. Eso claro. también es lo que he visto. Claro. Pero muchos también sí piden estar cerca de ciertos instrumentos, justo para, por nosotros como percusionistas, para estar como referencia. Okay. Porque es a lo que iba. O sea, como que a mí siempre me choqueó un poco esta cuestión en la orquesta del saber que nada más soy acompañamiento. O sea, que es como de, pero pues qué chiste, ¿no? O sea, sí, uno piensa, totalmente. Porque quieras que no, pues nos gusta ser protagonistas. O sea, todos los músicos en algún momento decimos, yo quiero que vean mi presencia, o sea, exacto, que sepan que estoy aquí. Entonces, recuerdo que haciendo investigaciones que uh-huh. nos pedían a veces, justo para la materia de percusión, en una ocasión, haciendo esa investigación, decía, por ejemplo, el triángulo, que todo el mundo dice, el triángulo bien fácil, los platos, cosas bien fáciles. Que es lo que yo también decía como, pues es que sí, es fácil, o sea, de hecho, si te das cuenta, como así hablando muy, pues muy sencillamente, la percusión sí es fácil, uh-huh. porque nada más golpeas y ya suena. Y ya suena. De hecho, claro. En esencia, cualquier objeto, incluso que le golpees y produzca un sonido, ya podemos considerarlo un instrumento de percusión. Claro. Que ha sido la magia un poco del siglo XIX en adelante, que ya nos exigían eso, como no, pues toca latitas. Y es como, latitas, o sea, claro. latas sí. Literalmente de atún. Una lata de frijoles ahí. De conservas, algo. Sí. Y es como, a ver, sácale sonido. Que ahí es donde entra la técnica extendida, supongo, en ustedes. Puede ser. También ha habido más cosas en ese sentido, porque pues a veces no solo nos piden a veces tocar, sino también soplar, por ejemplo. Okay. Instrumentos de viento, o sea, silbatos, cosas así. También depende mucho de las obras. Okay. Pero a lo que voy es eso, o sea, en sí la percusión es eso, un objeto que golpeas y produce un sonido. Uh-huh. Ahí la cuestión es justo cómo vas a producir ese sonido. Okay. Porque así como en las cuerdas influye mucho el peso que le des al arco para la sonoridad que vas a tener, la ubicación, con nosotros es lo mismo. Okay. O sea, no es lo mismo golpearle en una zona, por ejemplo, en esta mesa. O sea, si toco aquí va a sonar muy diferente si toco acá. Bueno, no sé si se escucha claramente. Bueno, quién sabe, en los audífonos, pero Ajá. Justo muchas veces cuando nos enfrentamos a esas obras es como, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que me están pidiendo que use? Okay. Porque creo que eso es un poco lo que me encanta de la percu, de hecho. O sea, que es una exploración continua. O sea, tanto con los instrumentos de toda la vida, que ya dije al principio, como los nuevos que te piden tocar, porque son cosas que no te enseñan en la escuela. No es como que hoy vamos a ver técnica de lantas. Claro que no. O sea, no, eso jamás va a pasar en una escuela, jamás. Que es algo que la gente a veces tiene erróneo. O sea, la gente fuera de que no es músico, uh-huh. a veces dice, o te llegan a preguntar, oye, ¿cuántos instrumentos tocas? ¿No? Sí. Bueno, ustedes tocan un montón, pero digamos a alguien que solo toca el violín, uh-huh. ¿Cuántos instrumentos? No, pues solo violín, y no te enseñan. Ya sé. No te creas, también a nosotros nos han dicho eso, pero justo ahí aplica. Una vez me preguntaron cuántos instrumentos de percusión hay, y yo, o sea, porque cuántos instrumentos de percusión hay. Hay solamente así, una de las grandes eminencias de la percusión, Evelyn Glennie, hace poco escuché una entrevista que le hicieron en video. Ajá. Dice que su colección es de 2000 instrumentos. Imagínate. Wow. Y estoy seguro que no tiene ni la mitad de los que existen. O sea, con eso te digo todo. No, y aparte con lo que mencionas, que pues básicamente la percusión se basa en golpear y que eso reproduzca un sonido. Todo Exacto. Puede ser percutivo. Exacto. Entonces, ahí es cuando dices, wow. No mames. Entonces, imagínate, o sea, todo ese mundo de gama de instrumentación, de sonoridades, para que solamente estés de relleno en una orquesta, es un poco fuerte, ¿no? Sí. Entonces, a lo que iba con todo esto es que justo me gustó algo que leí, que es que, por ejemplo, el triángulo, instrumentos como el gong, los platos, si te das cuenta, sueltan muchísimos armónicos. Uh-huh. O sea, tienen una cantidad de armónicos increíble que no son para nada definidos, porque esa también es una cualidad de la percusión, que mucha de la
de los instrumentos no son sonidos definidos. Okay. O sea, son sonidos, están definidos, porque pues tampoco pueden no estar definidos. Claro, porque pueden entrar dentro de unos parámetros. Exacto, pero no son notas, por ejemplo, tan O sea, así temperadas como lo pueden ser en un violín, en un piano, todo eso. Sí. Entonces, justo ahí está la magia que dije, wow. O sea, porque nosotros tenemos la capacidad, y de hecho es nuestra labor, de embellecer los sonidos de los demás instrumentos en una orquesta. Eso está muy cabrón, ¿eh? Sí. Yo no lo sabía. Sí, yo hasta que leí eso fue como de... Sí. Claro, tiene todo el sentido del mundo, porque es tan sencillo como imagínate una pieza que lleva un triangulito por ahí. Hablamos, por ejemplo, del Vals de las Flores de Tchaikovsky, Ajá. que uno de los instrumentos es timbales y creo que nada más lleva triángulo. No recuerdo si lleva otra cosa. ¿Solo creo esos no. dos? Ajá. Okay. Y tú dirías, pues el timbal, órale, qué chido, ¿no? Pues suena bonito y... ¿Pero qué hace el triángulo? Exacto. ¿Qué? ¿Dónde le pegas? No, aparte de eso, o sea, ¿dónde suena? O sea, muchos dirán, ¿como neta solo tiene triángulo? Yo también decía, ¿como neta solo tiene triángulo? Ok. Y sí, pero sí. imagínate esa obra sin ese triángulo. O sea, tal vez no lo recuerdes, o tal vez dices, pues no me importa, pero te invito a escucharlo, y cuando lo escuches, pon atención donde suena el triángulo. Ahora imagínate si no estuviera. Claro. Para la gente en casita que esté escuchando esto, vaya después de este episodio a escuchar el Vals de las Flores de Tchaikovsky e imagínese esto que nos acaba de contar Irving, porque sí es algo, por lo menos a mí hay gente que sí me ha llegado a preguntar, ¿qué hace el vato del triángulo? y es que, no sé, le pega el triángulo, pero cómo, donde sea, no sé, eso es cuestión. También depende el estilo. Ajá. Y el gusto de cada quien. Ok. Porque, bueno, para los que nos estén viendo, pues el triángulo, tal cual es un triángulo. Sí. Solo que la peculiaridad es que está cóncavo de una parte. Claro, en una esquinita ajá, no en una tiene. esquina no tiene. Que esos ya son como, se puede decir que los triángulos modernos. Porque en un inicio el triángulo sí era totalmente cerrado. Okay. Incluso tenía argollitas. La verdad desconozco cómo sonaba. Sí. Pero pues me imagino que sonaba no como en los de ahora. O sea, los de ahora hay también una cantidad de triángulos que no se imaginan. O sea, hay unos que terminan en punta. Hay otros que terminan como curveado, ¿no? O sea, los triángulos siempre son curveados, porque nunca he visto uno que sea totalmente recto. Okay. O sea, de las esquinas que sí está cerrado, sí está totalmente curvo, pero las terminaciones son las diferentes. O sea, la parte donde está cóncava, unas terminan en punta y otras terminan como que se va adelgazando. O sea, está grueso y después una parte más delgada. Cada uno de esos detalles en esos instrumentos influye un montón en el instrumento. También el material, hay unos que son creo que de bronce, otros más bueno, no sé si sea plata, no creo que sea plata, pero bueno, la verdad ahí me faltó de qué están hechos. Ajá. Pero a lo que voy es eso, o sea, cada triángulo tiene sus peculiaridades por sí mismo, más aparte con qué batidor lo tocas, que es sí, como con la baquetita con lo que lo tocas. Sí, porque no es lo mismo pegarle con una de metal a una de madera, tal vez. No, de hecho no se usa madera, se usa generalmente metal, pero depende de la aleación. La aleación también hay de bronce, también hay de, pues, tal cual aluminio, creo que ha de ser. Ajá. Y cambia muchísimo. O sea, eso es algo que, porque también una pregunta de siempre es ¿por qué tantas baquetas? Ah, cierto. Sí, sí. ¿Por qué tantas baquetas? ¿Por qué tanto esto? Y es por eso, porque justo ahí entra como, pues, nuestra preparación como músicos. O sea, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? Exacto. Porque justo como estudiantes tampoco tienes tanto acceso a conseguir tanta variedad de baquetas. Y si es necesaria, porque también depende qué parte del instrumento vayas a tocar, el estilo, depende de muchas cosas. Hablando en concreto de la orquesta, por ejemplo, el triángulo, depende muchísimo dónde lo vayas a tocar, porque te puede dar un sonido más dulce o un sonido más seco. Okay. Dulce me refiero justo a que es un sonido un poquito más agradable, con más armónicos así un poco más bonitos, pero también depende cómo lo toques, que ahí es donde entra la técnica. Si lo tocas sin técnica va a sonar fatal. Claro. De hecho a mí me da mucha risa porque justo los que dicen que no, que es bien fácil tocar percusiones, cuando lo intentan tocar, primero se ven fatal tocándolo. Me da risa que siempre hacen el mismo movimiento, que es como querer hacer roll, pero súper tensos y así todo disparejo. Entonces es como de o sea, a mí me da mucha risa, es muy curioso porque todos lo hacen. O sea, no ha habido una sola persona que no sea percusionista que agarre por primera vez las baquetas y haga eso. O sea, no me lo imagino. O sea, es muy chistoso. No, y sobre todo con las personas, bueno, en mi caso, que me he metido ahí a jugar con la marimba, que agarra las baquetas así.
O sea, normal, ¿no? Como, Sí. como un control de tele. Y luego veo que ustedes se meten entre los nudillos, entre los dedos, 2 en cada mano y dice, verga. ¿Cómo? Porque como dices al principio, hay gestos que Sí. tienes que hacer como de lado. Y que para los que están escuchando esto en Spotify, estoy moviendo mi cuerpo como un trompo, no sé. Pero sí, yo no sabía nada de eso del triángulo, ¿eh? Es algo... Sí, es todo un tema. O sea, revelador. incluso lo que nuestra maestra siempre nos cuenta es que antes, no Ajá. sé si todavía, un examen de maestría consistía en dar 3 toques en el triángulo exactamente iguales. O sea, con la misma vibración, con todo así exactamente iguales. ¿Sabe lo difícil que es eso? No manches, claro que O sí. sea, imagínate, ahí justo entra también como el criterio de uno como percusionista, porque el Ajá. instrumento por sí mismo va a vibrar así hasta el cansancio. Claro. O sea, justo esa es la riqueza del triángulo. Tiene tantos armónicos y vibra tanto que si no la apagas se va a quedar sonando un ratote. También te digo, depende del material. Hay materiales que por naturaleza se secan más rápido, pero hay otros que no. Claro, o sea, resuenan y resuenan. Cada uno tiene su virtud, obviamente. Tampoco es como que este es mejor. No, también depende mucho el gusto. Sí. Porque a veces hay orquestas que frecuentúan más los triángulos de cierto estilo y así. O sea, también es todo un rollo eso. Pero a lo que voy es eso. O sea, ¿cómo vas a tú controlar primero ese impacto principal, que es el originario de todo? Si tú le das mal, va a sonar mal. Claro. Aparte, el triángulo tiene la peculiaridad. Si lo tocas muy bajo y también como sin sentido de proyección, no va a sonar nada. Ok. O sea, también eso es un poco a veces lo que me choquea de la orquesta. Uh-huh. Que a veces no escucho yo las secciones de percusión en las orquestas. ¿En No sé serio? si te ha pasado. O sea, ves que tocan, Sí. pero hay cosas que dices como neta está tocando. Muchas veces son porque son matices muy pianos, que también eso nos... O también el mismo director a veces, aunque tengas a veces fuertes, te dicen, no, menos que eso, o sea, A mí me ha pan de pasado toda la vida. en timbales. Ujú. O sea, que de repente no escucho que están haciendo algo muy pianísimo y es como... Exacto. "Verga". Exacto, entonces ahí es donde también entra, pues, tal cual el criterio de cada quien, porque no es lo mismo tocar en una sala pequeña a tocar en una sala grande, no es lo mismo tocar con una acústica cerrada o con una acústica más sonora. Entonces, pues justo a mí me pasa mucho que a veces no escucho a las secciones y ahí por eso no me gusta tanto. Por ejemplo, para mí Ok. ahorita de las mejores secciones de aquí en México, de las orquestas que yo he escuchado, Sí. es la Filarmónica, porque De la ciudad. sí, Sí. de la Ciudad de México, porque o sea, mi percepción, cada vez que tocan se escucha todo o la Claro. gran mayoría. Ay. Hay otras cosas que también como que no tanto. No, y cuando está tu maestra Gaby. Uf, no. ella tiene una proyección increíble, o sea, no Sí. es por ser bárbaro ni mucho menos, No, pero pero sí. de verdad, o sea, su Totalmente. proyección en todos lados donde yo la he escuchado es wow, increíble. Y es que para muchas personas a lo mejor es un enigma, pero por lo general para el músico que está ahí en el escenario se tiene que escuchar hasta la Sí. última silla que esté hasta atrás. Exacto. Entonces, imagínense si alguien está tocando... Con pianísimo nos referimos a un volumen bajo. Entonces, imagínense tocar los timbales a un volumen muy, apenas muy perceptible y que llegue ese sonido hasta la última silla. Sí. Está cañón. Y te digo, por ejemplo, la increíble sala Nezahualcóyotl, tocas así nada y suena. Sí, O sea, esa es la magia de esa sala, pero no todas son así. claro. Entonces ahí también entra esa cuestión de qué tan seca es la sala. Y justo ahí entra, te digo, el criterio del músico para saber hasta dónde llega tu piano, por ejemplo, porque no es lo mismo. O sea, me pasó ahora que, bueno, antes de que sucediera todo esto del encierro, Claro. que en la orquesta de la escuela Ujú. tocamos Beethoven. Sí. Y yo, encantado, la séptima, que es mi sinfonía favorita No de manches, Beethoven. ¿en serio? Sí, Ah, es así mi favorita la de traigo todas. aquí. Sí, sí, sí. Desde Año Nuevo la traigo aquí. Sí, o sea, de verdad, de todas es mi favorita. O sea, así te lo pongo. Entonces, me agradecí mucho poder tocarla. Y recuerdo en los ensayos en la sala, ya ves que tengo la Armilo, que es muy La Armilo, chiquita, ujú. es una sala chiquita. Ahí siempre me están diciendo, no, que más piano. Yo, y sí lo entiendo, obviamente también yo tuve que, bueno, sí. Que a mí sí me gusta, la verdad, tocar fuerte. Muchos No, que me claro. conocen, sí, como que hasta me dicen, oye, bájale. Yo también reconozco que a veces me paso de lanza. Sí.
Pero pues también a veces me gana la emoción a mí. O sea, yo sí soy Claro. yo sí me emociono muy cañón cuando toco. Sobre todo Está obras que chido. me gustan. Sí. También hay que tener cuidado con eso. Claro. Pero justo ahí me pasó eso. Que en la Hermilo pues sí era como, ay, es que hay partes que yo digo, es que esto necesita así, que Métanle más explote. ustedes. Casi. Pero pues también entiendo que esa sala es muy ruidosa. O sea, si te claro. pasas tantito ya se satura. Y no Sí. está diseñada para una orquesta, para empezar. No. Ese fue un gran problema. Es una sala como para ¿cuántas personas? ¿Unas Ay, 300? sí, más o menos. ¿No mucho? ¿200? No caben muchas. No son muchas personas. O 150. De hecho, nunca se llena, pero No. eso ya son temas más tristes aparte. pero es algo muy retador, porque, Sí. bueno, es un reto para el músico Sí. saber controlar, digamos, su emoción Sí. con la obra, con las dinámicas y con la acústica de la sala. Claro, Es algo sí. muy cabrón. Y De más hecho, en conjunto. Sí, de hecho me acuerdo que cuando fue el concierto en la Silvestre, que es ya la sala principal de ahí del centro cultural, yo sí dije, nah, aquí sí me va a dar gane. Porque justo Claro. yo sabía que estábamos hasta atrás Sí. y que el espacio es muy diferente. O sea, esa sala te aguanta muchísimo más matiz que estando en el Hermilo. Claro. Entonces créeme que disfruté como no tienes idea. Ahí ya no hubo peros. No, obviamente no. O sea, y yo sabía, porque aunque me decían que estaba muy fuerte, te juro que yo estuve súper consciente de que toqué al mismo volumen que me decían que estaba muy fuerte en la sala. No me dijeron Claro. nada. Qué chido. Porque muchas veces también, justo como esa sala, pues tengo la fortuna de que prácticamente ahí inició mi carrera. Porque Claro, sí, antes sí, incluso de entrar a la escuela, mi primer concierto fue en la Silvestre. Qué O sea, chido. esas sí unas cosas que digo. No, la wow. conoces. Sí, la verdad sí, o sea, me puedo jactar un poco de eso. Como solista ya no, o sea, como tocar solo, porque nos Ajá. ha tocado hacer algunos exámenes ahí. Sí. Y sí es muy diferente, nada que ver. Ok. Pero en la parte de la orquesta, pues considero que sí la conozco bastante bien. Entonces yo sabía que si toco muy piano, así como es mi piano normalmente, no se va a escuchar nada. Entiendo. Y obviamente un lado está en el que no se escuche nada y en el otro caso es que ya toques un forte cuando es un piano. Eso tampoco es, o sea, también hay que saber mediarlo, pero sí hay que tener esta conciencia de que no es lo mismo tocar en una sala pequeña A que en una sala grande. Y pues sí, porque el Hermino sí es una sala enorme. Exacto, entonces la verdad muchas veces incluso nos decían en los ensayos generales antes de los Perdón, conciertos, la Silvestre. la Silvestre, nos decían que porque no nos escuchábamos tanto y era como de, pero estábamos tocando como nos habían dicho que tocáramos. Sí. Y justo como no estábamos tanto en la Silvestre, pues nos costaba esa cuestión. Pero pues digo, ya también yo lo fui aprendiendo porque también son cosas que vas aprendiendo en la marcha. O Sí, sea, no es a como los que, putazos. sí, no es como que un maestro te llegue y te diga, no, así no, es muy difícil. Sí, De hecho, es un gran retroalimentación que alguien escuche desde el público. Muchas veces cuando pues no había quien, yo les decía a mis compañeros, no, pues me puedes escuchar cómo suena desde las butacas, porque al final de cuentas ahí es donde va a parar el sonido que reproduzcas y las obras que vayas a hacer. Claro. Entonces yo sí considero que es muy valioso tener esa oportunidad de trabajar en la sala. O sea, de verdad, de lo que más me gustaba de Lolín y de ir es que teníamos esa facilidad de conseguir la sala Hermilo, sobre todo. Claro. Y no manches, o sea, nada que ver. Cuando tocas un examen ya conociendo la sala es muy diferente a cuando llegas a tocar solamente en el examen. Ah, ok, sí. O sea, es muy difícil. Entonces, la verdad, si puede, así los que nos están escuchando, les recomiendo muchísimo que hagan ese trabajo del cómo se escucha, pero desde la butaca. Claro. Porque es muy diferente lo que tú percibes de primera mano tú tocando a cómo en realidad suena. Te puede sorprender muchísimo. Claro. ¿Has estado en lugares donde no haya rebote, donde no haya reverberación y que digamos, por ejemplo, que pueda ser un lugar como afuera, en el cual tú estés tal vez estudiando, tocando y no escuches el rebote? Uy, seguramente. ¿Eso te afecta? ¿A ustedes les afecta? Pues a mí como tal, la verdad, soy muy malo dándome cuenta. Justo estos lugares porque los conozco muchísimo. O sea, he estado todo el tiempo en ellos. Como que me doy un poquito más cuenta. Pero en realidad a mí sí me cuesta mucho trabajo tener una conciencia exacta de si estoy en un lugar seco o en un lugar abierto. Okay. Bueno, con mejor acústica. Pongamos de ejemplo, tal vez, o sea, la gente no lo conoce, pero en nuestra escuela tenemos un afamado salón azul, en el cual nadie quiere tocar ahí porque es muy seco. No se escucha nada, se escucha como si estuvieras afuera. Entonces, por ejemplo, has tocado ahí. Sí. Y sí. ¿te agrada, no te agrada? No, porque, bueno, un tiempo cuando de las miles de veces que he estado cerrado a Lolín. Sí, claro. Sí.
Sí nos tocó un tiempo estar al lado del Salón Azul, de hecho, Sí. que todos nos odiaban por eso, pero bueno, no está en nuestras manos. Claro, porque ahí sí hay un madral de eco. O sea, afuera se escucha todo, Sí. lo de afuera se escucha así cañón, pero pues también no teníamos de otra, o sea, no podíamos hacer mucho nosotros. Y pues los exámenes fueron ahí, de hecho, el final, y aparte la orquesta ensayaba ahí, en el Azul. Sí. Entonces, Verga. en la orquesta es horrible, no escuchas nada. No, me O imagino. sea, yo siempre me voy mucho guiando con los demás instrumentos. O sea, Claro. eso para mí, pues ha sido una casi lección de siempre. O sea, que siempre me han dicho, no, justo como soy acompañamiento, es como siempre escucha con quién vas o sigo la melodía. Porque también esa es la parte que yo digo, bueno, si voy a estar contando tanto, que es lo más famoso también de la percu, el meme clásico de, Ajá. no, se la pasa contando los Ah, tablets. claro. Sí. Entonces dije, bueno, pues si ya voy a estar aquí, pues si quiero disfrutar la música, ¿no? Ver qué están haciendo los demás instrumentos, Me voy a qué poner están a haciendo los escuchar. violines, exacto. No, a oír. Ya escuchar con más atención Sí. y la disfrutas también más porque hay, por ejemplo, hay melodías hermosas en todas las piezas. Entonces, si te vas con esas melodías, también no es tan factible, por ejemplo, no contar porque Claro. eso sí, si eres percusionista, cuenta todo el tiempo. Sí, porque hay videos. Porque no, es horrible cuando se te va una entrada. Por ahí hay un video meme, ¿no? De la 10ª de Shostakovich. Ay, es horrible, yo siento horrible, sí. Donde están enfocando a la tarola, tarola, sí, ¿no? sí. Y no entra. Y bueno, alguien que no sabe dice... ¿Qué pasó? ¿no? Pero alguien como tú, por ejemplo, Sí. que sí topas... Pues hay algo ahí que falta. Y es... Yo cuando vi ese video la primera vez sentí horrible. ¿Por o qué? sea, porque es como de... No manches, o sea, me sentí muy mal por el chavo que estaban enfocándolo. Sí, Porque aparte pobrecito. esa sinfonía y ese movimiento y ese momento en específico de esa sinfonía es increíble. Nunca la he tocado por desgracia, pero me encanta Shostakovich. Yo soy Sí, súper fan de es Shostakovich. increíble. Y esa parte es así, toda la potencia del mundo en el segundo movimiento. Y cuando vi que no entró es como de no, o sea, sentí como ¡Yo no toco! no, fíjate que no, o sea, yo vi que todo el mundo se ríe con eso y es como, pues, o sea, sí es gracioso, es cierto, pero yo de verdad sentí mucha pena, o sea, es como, Sí, no, claro que sí. no manches, se siente horrible, o Y sea, dices, sí pasa. Pasa muchísimo. Es mejor cuando pasan los ensayos, Exacto. obviamente, pero justo para eso sirven muchas veces, y más como estudiantes, sirven Claro. para ver tus errores y corregirlos a tiempo. Claro. Aparte, ahorita que mencionas esto, para los chelos, violines, bueno, para toda la sección de cuerda es tal vez para nosotros más sencillo el omitir un pasaje, porque tenemos a toda la bola de otros que están haciendo lo mismo Sí, y pues ya te cubres. sí. Pero, por ejemplo, en su caso, Eres es solista. más expuesto, ¿no? De hecho, también nos los manejan muchas veces así, que tal cual eres solista, o sea, no eres tal vez el protagonista ni mucho menos, pero no hay nadie más tocando lo que tú estás haciendo. Claro, es como las Nadie dos más. flautas Exacto. o los dos fagots, ¿no? Exacto, entonces ahí también está un poco el por qué tenemos que estar tan concentrados. Sí. O sea, y cualquier momento de verdad de que se te va el desliz o así, porque antes yo me iba mucho con las demás partes, o sea, literal, no contaba y me esperaba, aquí toca tal persona, tal cosa. Ah, ok. Y, Tenías referencia. Exacto, y siempre las tengo, o sea, pero hubo unos momentos en los que dije, sí hay que contar a pesar de eso. Claro. Entonces lo que yo hago es contar con la melodía. Ok. Canto la melodía en mi mente mientras voy haciendo uno, o lo que sea, Sí. que estés tocando. Sí. Y no manches, o sea, sí se hace un poco más ameno. Aparte, ya ves que luego el tiempo es bien chistoso cuando tocas. Sí, se O mueve. sea, lo que una obra que dura una hora se te hace como si fueran 20 minutos de tu vida. O sea, Totalmente. es algo también que eso es también lo que más me encanta de tocar, o sea, en general, Sí. que el tiempo pasa de una forma muy extraña. Sí, es muy relativo. como si te fueras a provincia. Sí. Es que bueno, yo como citadino Sí. que soy, siempre que voy así a otros estados, siento que el día me rinde bastante. No, y aparte llegas a todos lados caminando. Sí, o es así, no hay nada de estrés y estás así como bien tranquilo. el día. El azul sí es azul. Exacto, cielo. respiras y es como de, ¿por qué Sí. no me siento pesado? O sea, Sí, entonces, totalmente. a mí me pasa así cuando toco, o sea, cuando toco de verdad el tiempo es así como de neta ya pasó una hora. Muchas veces me ha pasado obras que yo sentía pesadísimas, sobre todo en los ensayos, porque ya es que cada rato están repitiendo partes y todo. Pero Sí. ya a la hora de los conciertos, no manches, el tiempo a mí se me hace bien extraño. O sea, un concierto que empieza a las 12 y acaba a la 1:30,
yo sentí que duró 10 minutos, o sea, es como de, ¿ya acabamos? Otra vez, ¿no? Ajá, es como otra vuelta. Neta, ya acabamos, o sea, ya está el final de la obra, es como de, ¿en qué momento llegamos hasta aquí? O sea, es una cosa que dices, wow, pero me encanta, eso me encanta. Eso está muy chido, porque sí, yo también lo he notado. Sí. Y es como de, no, pues aún tengo energía para más. Sí. Los dedos calientes. Sí. Ya después de una hora ya estás todo. Bueno, a mí me pasa lo famoso. Bueno, a mí me da mucho el bajón después de tocar. Que estoy así bien pilas. Y sí, puedo seguir 20 horas. Y una hora después estoy muriéndome así de sueño y cansado. Es como, ¿qué pasó? Luego a mí me pasa que yo me levanto. Ajá. Y me doy, como que la espalda se me entume y es de, mejor ya no toquemos. Mejor ya. Sí. Ya párele. Oye, te quería preguntar justamente pues de tu función con el dúo que tienes con Alexis, dúo de percusiones en secu. Yo sé que se metieron a concursos. Solo a uno. ¿A uno? Sí ganaron, ¿no? Sí. Yo recuerdo. Sí. ¿Cuál fue ese concurso de Monterrey? No, el de la Superior de Música. Okay. Cierto, de música de cámara. Sí. El ¿Puedes contarnos un poquito sobre justamente cómo es el trabajo de un dueto de percusiones? Ajá. ¿Cuáles son los retos? De hecho, es de las cosas que a mí más me gusta, en general, tocar en conjunto. Claro. Eso es así, wow, me encanta. Pero con el tiempo he descubierto que entre menos integrantes es un poco más fácil de trabajar y más divertido. Sí. Entonces, bueno, dúo lo empezamos, mi amigo Alexis y yo, más que nada por gusto. O sea, muchos empiezan luego justo ensambles por concursos, por la escuela, exacto. Sí. Pero no, o sea, de hecho yo siempre había buscado también eso, como tocar con alguien, o sea, porque es una retroalimentación increíble. Porque a pesar de, por ejemplo, que ambos en años diferentes, que bueno, eso también es muy relativo. Es lo de menos. Siento que él tiene unas fortalezas increíbles que yo no tengo. Okay. Y también yo siento que yo tengo cosas que él no tiene. Entonces es una retroalimentación increíble. Entonces la verdad, creo que también nos ayudó mucho justo que empezamos esto por gusto, más que por compromiso, por algo así. Ya había tocado con él mucho antes, de hecho desde que él entró a la escuela, tuve la oportunidad de trabajar en él como dúo. Okay. Y me encantó, o sea, siempre he trabajado muy bien con él, o sea, porque chido. Es una persona que pues propone chido, pero también sabe escuchar las propuestas. Qué chido. Entonces, pues aparte, no sé, él tiene así una facilidad para hacer las cosas que yo digo, órale, a veces yo envidio eso de él, de hecho, pues es lo que me gusta también trabajar con él. Sí. Y también pues es muy natural en su tocar, o sea, desde siempre yo lo he visto así muy natural. Y eso es a mí algo que me costó mucho obtener. Okay. Esa naturalidad, o sea, sí, y que se note sobre todo, porque muchas veces, no sé si te ha pasado que tú dices, estoy bien tranquilo, lo estoy disfrutando, y te ves así todo tieso y todo así tenso, y es como de, y todo el mundo te lo dice, es que te ves bien tenso, y quién sabe qué. A mí toda la carrera prácticamente me pasó eso, más que al final ya que me suelto un poquillo, igual ya te puedo contar eso. Sí. Pero justo es eso, o sea, y nos fue muy bien al principio, o sea, porque tuvimos la oportunidad también de tocar muchísimo, y lo padre de la escuela es que pues teníamos los instrumentos. Claro. Y en ese entonces pues era de que podíamos estudiar 20 horas en un lugar y nadie nos iba a correr, entonces pues aprovechamos y tuvimos un buen material. Ahorita pues por esto de la pandemia pues no hemos podido hacer más, porque no es lo mismo justo hacer un video de dos personas tocando sin escucharse y luego unirlo, allá de verdad de estar presencialmente, uno enfrente al otro tocando. Entonces también por eso no hemos avanzado tanto en ese sentido. Claro. Y la verdad ahorita estamos desaparecidos por eso. Pero en todo este tiempo que trabajamos, no manches, o sea... Pues yo recuerdo que estaban aventando dardos y todos se clavaban. La gente les estaba yendo muy bien. Sí, y la verdad la respuesta del público también siempre fue muy linda. O sea, muchas veces también te entran los pensamientos, ¿no? De que, es que como son mis cuates me dicen que está bien, pero no, también con el tiempo vas aprendiendo que de verdad estás haciendo algo bien. Sí. Y eso fue lo que noté con él desde que empezamos, porque de verdad el trabajo siempre ha sido muy bien con él, o sea... las piezas que nos gustan, pues las tocamos y las montamos súper bien y nos entendemos bien. También tenemos esa conexión así chida, o sea, sin decirnos nada, muchas veces sabemos qué queremos dar a entender. Qué y eso chido. es muy difícil, lograrlo con una persona. Sí, es un reto muy difícil. Muy y la verdad es también yo he convivido mucho con él, o sea, a tal grado que su familia me conoce súper bien, mi familia lo conoce súper bien. Bueno. Entonces, eso ayuda muchísimo. Recuerdo que hace tiempo alguien me comentó que para hacer un buen trabajo de ensamble tenías que tocar con la gente que te cayera mal.
y Claro. que tenías que tocar así con gente que sí, o sea, que de verdad te cayera muy mal y que porque pues, iba a ser una competencia constante, quién sabe qué. Y yo, Claro, con gente que tuvieras distinta opinión. ajá, supongamos. porque justo iba a ser de no, pues, ay, ¿cómo va a tocar el mejor que yo? No, y bueno, puede funcionar para algunas personas, o sea, va, Ujú. es una estrategia, pero pues tal cual, hay muchas personas muy diferentes. Y yo me Exacto. di cuenta que me funciona más tocar con gente con la que me llevo bien Sí. que con gente que de verdad no tolero para nada. No, y aparte, cuando existe esta riña entre Sí. personas o esta discrepancia, muchas veces lo vuelven un obstáculo o una barrera de, ¿sabes qué? Tu límite como compa es de aquí para allá. Claro. Y fíjate que eso que mencionas también está padre porque el otro día, no sé si supiste, hace un par de años creo que vinieron el trío Maisky, de Misha Maisky y sus hijos. Sí, creo que sí. Yo me acerqué, bueno, pude hablar con los tres Órale. y recuerdo que le pregunté a Lili, que es la hija pianista, Ajá. le pregunté cómo es... Tenía que hacer esto ahorita. Nunca falla. ¿Cómo es para ti tocar música de cámara con tu papá, que es una persona de renombre mundial, de una persona pesadísima, a tocar, por ejemplo, con personas que no son tu familia? Es lo mismo, y recuerdo que me contestó que ella trataba de que fueran, que el sentimiento, aunque no tuvieran nada de conexión, trataba de que la única conexión que pudiera entablar con esta persona que no conoce es tratar de hacerlo sentir familiar. Claro. O sea, como compas. Y fue de, tienes razón. Y más porque, te digo, ella es una persona que todo el tiempo estaba tocando con su papá. Y sí me dijo, es que pues lo conozco de toda la vida. Claro. Con él siempre he tocado, entonces tocar es X, ¿no? Sí. Pero con otras personas que a veces también ponen un alto, es como de, pues vamos a hacer que esto funcione. Pero no vas más allá. Ajá. Justo ahí entra la parte de cuando ya solo estás haciendo notas y cuando de verdad estás haciendo música. Exacto. Sí, es difícil uno solo, como individuo, solista, encontrar eso. Sí. Es todavía más difícil con un ensamble. Totalmente. O sea, y justo es lo que hemos tenido siempre él y yo. O sea, yo siempre he sido muy metódico en muchas cosas. A veces me paso de lanza. De hecho, mucha gente piensa que estoy enojado cuando en realidad no. Sí. O sea, yo no me considero tan enojón, pero todo el mundo me tiene en ese... Bueno, los que más me conocen como músico, sobre todo. Sí. Porque también ahí está una cuestión de cómo eres como músico y cómo eres como persona no músico. O sea, sí. Porque también recuerdo que una maestra en un simposio en Guanajuato que hubo hace 2 años, 1 año. Ajá. Una de esas lecciones que dices, wow, o sea, te llegan así de inmediato, fue eso. De que tú no eres percusionista todo el tiempo. O sea, claro. Tú no eres un músico todo el tiempo. A veces eres sirve. Tú eres una persona que a veces es músico. Sí. Entonces, es como, o sea, sí. Y también creo que hay que identificar en qué momento vamos a ser músicos y vamos a estar así, voy a hacer música. Y también pues ser personas, o sea, como decimos, no somos máquinas, somos personas. Eso es un pensamiento muy cabrón. El otro día que vino Sergio, que te comento, le hice la pregunta de que si él creía, y una pregunta que te quiero hacer a ti, que si tú crees que, digamos, acercarse a la música, ya seas como persona músico, o como persona que no conoce nada, pero tal vez a la música académica, es a la que me quiero referir. Okay. Si acercarse a este tipo de música es, digamos, no sé si indispensable, necesario para que la persona se haga más humano, para que se sensibilice como humano. No lo sé, es que también depende, pues, lo que quieras como músico. Sí. Y también hasta donde, o sea, tal cual, qué es lo que quieras hacer con lo que estás haciendo. Porque sí conozco gente que su máximo es tal cual copiar versiones y le sale muy bien. Y suenan bien y se defienden. Pero pues hasta qué punto eso no te hace un autómata, ¿sabes? Es lo que decíamos hace un momento. O sea, no somos robots. Y no podemos pensar en ser robots porque vamos a hacer notas, vamos a tocar notas. Pero hasta qué punto en realidad estás haciendo música también es muy relativo, porque es muy diferente el cómo percibe una persona cómo percibe a otra. O sea, hay gente que si una nota no está en su lugar ya es la peor versión del universo,
Pero si aunque hay errores, o sea, es lo que por ejemplo decían que Beethoven, que tocar una nota mal no está mal, pero tocar sin pasión es así imperdonable. Claro, imperdonable, sí. Y tiene razón, pero obviamente también siempre hay que tener respeto por la música y respetar todo lo que esté escrito. Claro. Pero pues tampoco llegar a ese punto de ser un autómata. O sea, lo que voy con esto es que sí puedes sensibilizarte, pero también te puede hacer demasiado como cuadrado en tu pensamiento. Claro. Porque también creo que son etapas, fíjate, porque o sea, yo también como pensando en cómo ha sido mi desarrollo musical. Sí. Ahorita todo esto que te digo que no, que que haces esto más así, yo antes no era así, o sea, lo que estoy diciendo ahorita hace unos 6 años o más no lo hubiera dicho. Okay. Porque yo sí estaba en mi mood de que si no es así, está mal. Okay. Literal. ¿Y esto por ti o por terceros? Por muchas cosas. Parte por mí, porque pues yo la verdad sí soy creo que bastante influenciable. O sea, si me dicen algo, muy fácil que lo crea. También soy muy crédulo en ese sentido. Okay. Es mi personalidad, la verdad. Sí. O sea, es muy difícil que yo desconfíe así en primera instancia de una persona menos que... Es muy agradable, muy abierto. Sí. Entonces, bueno, también no es tan bueno, pero bueno, eso ya son cosas aparte. Pero pues tampoco tenía otras referencias. Claro. Eso es lo que también pasa. Claro. Justo esto de la música académica, quieras que no, hasta cierto punto es un gusto adquirido. Okay. Porque en primera instancia uno puede decir, ay, qué aburrido. Exacto. Y no sé si a todos les ha pasado. A mí me pasó. O sea, mis primeros acercamientos a la música académica, música clásica, como le quieran llamar, antes no me gustaba. O sea, era como, ay, no, qué aburrido, qué hueva. Y con muchas cosas así me ha pasado. Que es como, ay, por ejemplo, con el café, antes no me gustaba el café. Okay. O no podía tomar el café si no tenía azúcar y leche. Imagínate. O sea, yo también soy de los que dicen, no, eso es sacrilegio. Y después me pongo a pensar como, espérate, tú estuviste de ese lado. Claro. También hay que entender muchas veces eso como músico. O sea, podemos ser lo más cuadrados que queramos, lo más elitistas incluso que queramos, pero nunca hay que olvidar cómo empezamos a ser músicos. Exacto. O sea, creo que los que de toda su vida, o sea, desde que prácticamente que nacieron, ya nacieron con el instrumento en la mano, tal vez sea otra historia. Eso, claro. Pero por ejemplo, yo no soy de familia de músicos. O sea, por lo menos con los que vivo, soy el único que se dedica de lleno a la música. A los demás les gusta y uno que otro lo agarró de hobby, pero yo soy el único que está así en la música, sí, tal metidísimo, cual. Sí. Entonces, pues no tengo referencias tampoco. Claro. O sea, las primeras referencias fueron de los primeros maestros que tuve. El primer maestro que tuve fue mi máxima referencia. No tenía más porque tampoco yo soy tanto de buscar por mi cuenta, a menos a que como que lo vea necesario. Ajá. Entonces, pues tampoco me investigaba tanto. Es un poco ahí un chistoso conmigo porque, o sea, sí me gusta mucho escuchar música, pero a veces no me gusta como explorar tanto. O sea, muchas veces yo también me quedo como en ciertas obras que digo, estas me gustan, porque a veces como que hay otras que las escucho, pero no las disfruto. Okay. Igual ya ves que no es lo mismo escucharlo en vivo, jamás va a ser lo mismo escucharlo en vivo que con grabaciones. Y por mejor que sea la grabación, por mejor que sea el audio que tengas, el aparato de audio, lo que sea, no es lo mismo, no se disfruta igual, porque aparte es muy diferente estar en una sala que estás en el mood de soy público, voy a estar escuchando, a estar en tu cuarto. Claro, que por ejemplo todo el ritual. Y aparte, quieras que no, en los cuartos, por ejemplo, hay mucho ruido. Por ejemplo, ahorita que están construyendo, es lo mismo. O sea, aparte estamos en una ciudad súper ruidosa, súper todo. Sí. Entonces es muy difícil, de verdad, tener una experiencia así. Obviamente, si ya conoces la obra es mucho más fácil, porque pues ya no necesitas como que te cautive, porque ya te cautivó desde antes. Claro. Ya sabes qué onda. Pero, ahí ya estás teniendo una referencia que te impide disfrutarlo al 100%. De hecho, esta cuestión del entender que hay más técnicas, por ejemplo, yo antes era así de, no, es que si no es esta técnica está mal, y si tocan tantito diferente está mal. Y conforme fui yendo a masterclasses, por ejemplo en las escuelas, conforme fui viendo más gente tocar, fue como de espérate. Claro. O sea, hay un mundo de posibilidades, de técnicas. Obviamente, como en el estudio académico, tienes que clavarte con una. Claro. Porque para empezar es lo que te están enseñando. Y pues también tienes que tener de dónde partir. Exacto. Justo mucho del trabajo de exploración que te hacía como percusionista, muchos instrumentos no te los enseñan. O sea, yo por ejemplo me he tenido que enfrentar a instrumentos incluso tradicionales de ciertas regiones. Sí. Hablando por ejemplo de México, el teponaztli huehuetl. Okay. No hay una clase de teponaztli huehuetl en la escuela y ni la va a ver porque pues no. Entonces es como, bueno, ¿cómo vas a hacer que suenen? Claro. Tienes las bases, sabes la técnica, sabes cómo proyectar tu sonido y sobre eso te vas agarrando. Ya también pues también tiene que ver la comodidad, la resonancia de los instrumentos, la calidad de los instrumentos, pero ya tienes de dónde partir.
Entonces también es importante ser muy estrictos con esto de la técnica. Y eso lo entendí también cuando di clases. Eso también fue súper enseñanza. Claro. Un tiempo di clases y recuerdo que en ese entonces, en una época ¿A vino... niños? Pues era de todas las edades, Ok. niños y adolescentes, sobre Ok. todo. Pero recuerdo que hubo una masterclass, ¿te acuerdas que vino? Me parece que la Simón Bolívar, hace como 4 años, creo, Sí. 3, 4 años. Y Sí. hubo masterclasses en la Olin. Sí. Entonces todos mis alumnos fueron, yo la verdad no fui, muy mal por mi parte, pero todos mis alumnos fueron, bueno, mis alumnos de ese entonces. Sí. Y o sea, está súper bien. Pero el problema fue que cuando llegaron a la clase, todos tocaban fatal. O sea, todo lo que yo les había enseñado, prácticamente como que lo echaban por la borda. Y yo así como, ¿por qué están tocando así? O sea, porque fue de verdad un cambio muy brusco. Y me dijeron, no, es que estoy tocando con la técnica alemana. Y yo como de, oh, demonios. Porque Otra la vez. que nos han enseñado, bueno, la que yo manejo, me parece que es gringa. O sí, Ajá. es un agarre más gringo. Y es como de, uff. Y yo también caí un poco en eso antes. O sea, también me tocó experimentar con técnicas, sobre todo en marimba, por ejemplo. Que justo trabajo con el dúo. En un momento hubo una pieza en la que tenemos que tocar en la misma marimba. Que también es como de nuestros hitazos. La Metamorfosis de Takayoshi Yoshioka. Ajá. Y al tocar en una marimba, en una misma marimba, justo tienes que pensar que no estás tocando solo. O que sea, hay una persona al lado. Las dos personas En la misma marimba. Ok. Exacto. Entiendo. Entonces, yo la técnica que toda la carrera manejé es la Stevens, que bueno, tiene un cierto agarre específico para las 4 baquetas, que esto es para una técnica de marimba, en el cual hay mucho movimiento sobre todo de los codos. Okay. O sea, el movimiento lo tienes que hacer más seguido y más como inclinado, más justo las posiciones raras que te decía. Ajá. Para ciertas notas que te pedía la música. Claro. Y hay un problema desde la primera vez que lo intenté tocar, que no fue con Alexis, fue un poquito antes, también lo intenté tocar, pero el problema era ese, que por mi técnica ocupaba más espacio del que en realidad necesitaba. Claro. Entonces había de dos: o cambiaba mi técnica o lo tocábamos en 2 marimbas, o bueno, también tal vez que por ejemplo cambiar así, si era más a un lado así, no era práctico. Entonces que dije, bueno, voy a intentar cambiar mi técnica. Sabía las bases de la otra técnica que se maneja, es la tradicional. Hay una que es japonesa, otra no sé muy bien las diferencias entre todas esas, pero pues yo la conozco como tradicional. Fue la que adopté. Dije, bueno, sobre todo para esa pieza, o sea, pensando en esa pieza, fue como, bueno, pues me tengo que adaptar. Entonces, sabía las bases porque en el vibráfono sí uso esa técnica, porque se me hace muy incómodo con la que manejo siempre. Entonces, el vibráfono es un instrumento también de teclado. ¿De teclado? Parecido a la marimba. Sí. Pero más pequeño. Y es de metal. Es de aluminio, me parece, la aleación. Y sí, es un sonido muy diferente. Entonces, si usted que no conoce qué es el vibráfono, pues imagínenselo como una marimba de metal más pequeña. Perdón. Exacto. No, y aparte también tiene cualidades diferentes, que el sonido es más prolongado. Y otras baquetas. Ah, cierto, tiene un pedal. Tiene un pedal que funciona como una sordina, como el piano. Sí. Entonces, lo puedes manejar para hacer más largo un sonido, para hacerlo más corto, dependiendo, pues, el estilo y muchas cosas más. También el gusto. Entonces, pues, eso me sirvió, que como manejaba esa técnica, la tradicional en el vibráfono, que es como marimba de metal, pues lo pude adaptar a la marimba. Ok. Entonces, te digo, pues eso me hizo como ver de que o sea, sí ten una como base, pero esa base te puede ayudar mucho para agarrar otra. La verdad tampoco lo recomiendo tanto como abusar de ello, porque sí son dinámicas diferentes. O sea, el movimiento de uno es más como arriba, o sea, todos son hacia arriba y hacia abajo, pero uno la palma la tienes como, no sé cómo decirlo, una la tienes paralela al suelo. Ajá. Y la otra la tienes con la... De lado. Ajá, de lado, okay, exacto. Sí. Entonces las dinámicas son muy diferentes. El movimiento que de la Stevens es así, con la mano así de lado. Y la otra así es perpendicular al suelo. Y el movimiento es muy diferente. Entiendo. Entonces, como también saber diferenciar qué movimiento vas a hacer con cada técnica es lo que también ayuda mucho a también pues saber cómo resolverlo, porque de eso ya se trata en cierto punto de la carrera, de resolver. O sea, ya tiene las bases, ok, ¿qué vas a hacer con esas bases? Claro, porque no hay que quederse en un lugar. Exacto, tienes que ser como que tu propio maestro. Sí, ¿no? sí. Eso de que mencionas de toda la técnica está muy chido, porque yo también me di cuenta justamente con lo que te comentaba de estos pedos psicológicos, cambiarlos. Me di cuenta que
todas las técnicas te llevan a lo mismo, ¿no? A tocar. Sí. Pero, por ejemplo, hay algunas que te resultan o que te dan un resultado más eficiente. También evitas que te lastimes más pronto. Y también ver, por ejemplo, que haces gestos tal vez un poquito innecesarios para ciertas piezas. Sí. De hecho, también pues depende del cuerpo de cada quien. Porque hay gente que es súper flexible. Que claro. Tú eres uno de ellos. Sí. Y yo, por ejemplo, no me considero nada flexible. Entonces, aparte tampoco no tengo tanta amplitud de brazos. Entonces hay muchas cosas que si me quedo con una sola técnica me cuesta muchísimo trabajo. Claro. Yo sé que también es cuestión de trabajo, pero de verdad hay muchas veces en las que hay posiciones que a veces son un poco chistosas. Por ejemplo, hablando sobre todo en la marimba, porque creo que es donde más movimiento generalmente hay, o la dimensión de los instrumentos. Hay veces en las que tal cual tu compás lo tienes que abrir un montón y tus brazos lo más posible estirarlos y aún así no llegas. Sí. Entonces, muchas veces creo que a muchos les da pena hacer esos movimientos tan exagerados, pero a mí no me da pena. Cuando toco, créeme que es lo último en lo que pienso, claro, ya, porque antes sí lo pensaba más, pero yo es como, si me va a resultar, lo voy a hacer, aunque me vea chistoso, aunque se vea raro, aunque lo que sea, yo lo voy a hacer, porque es lo que me está pidiendo la pieza, y yo tengo que buscar cómo, pero lo voy a resolver. Ha sido también difícil porque también uno tiene que echar coco. Justo me ha servido manejar varias técnicas para resolver ciertas cosas. Por ejemplo, a veces en música que es muy rápida, porque a mí la verdad agarrar el Steven me cuesta tiempo, poco más de tiempo que la tradicional, porque pues sí necesita cierto acomodo si no se siente raro a la hora de tocar. Entonces a veces me tardo en ese, y en cambio la tradicional muchas veces puedo agarrar solamente y ya tengo la posición. Entonces me ha servido justo para resolver a veces pasajes que tengo que pasar de un instrumento a otro, por ejemplo marimba y luego unos tambores. Entonces si manejo la otra técnica y tengo que cambiar de baquetas, me cuesta mucho trabajo. Entonces digo, bueno, si tengo esta opción, pues la voy a usar. También tener las mayores herramientas posibles, pero también ser cuidadoso con las mecánicas de cada técnica. Eso está muy cabrón. Sí. O sea, sí es mucha información. Sí. Y mucha experimentación. Demasiada. De hecho, bueno, creo que lo dejamos un poco al lado, pero cuando tuve la oportunidad justo de tocar como solista en la orquesta de la escuela, la pieza ya la había trabajado unos años antes de tocarla, la del concierto para marimba y orquesta de Neurosauro. Sí. Entonces al momento de volverla a abordar, que pues como todo fue volverla a aprender, porque le descubrí cosas nuevas que antes no las había tomado tan en cuenta tal vez, o que simplemente pues dije, pues están, pero ya después le tomé más relevancia. Y justo en el cuarto movimiento, que es el de los más pesaditos, pues tal cual, incluso esta fue un poco recomendación de maestra que me apoyó mucho en la pieza, para montarla bien, bueno, para montarla de otra manera más bien, fue esa recomendación, tal cual tocar con una mano con tradicional y la otra con la que yo siempre manejé. No manches, fue un alivio para mí porque este último movimiento hay una parte en la que todo el tiempo estás haciendo tan 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 tan. Entonces, si lo haces con un movimiento tan limitado como pues puede llegar a ser el movimiento de o sea, con la palma de lado. No manches, es súper cansado porque solamente trabajas esto. Claro, la muñeca. O sea, es un movimiento muy corto, digo, para los que no están viendo, es un movimiento muy corto el que consigues con este agarre. En cambio, si tienes este agarre, tienes mucho más movimiento. Claro. Entonces, quieras que no, es menos cansado porque necesitas menos esfuerzo. Exacto. Entonces, bueno, pues eso fue una solución en ese momento. Y te digo, me ayudó justo que ya tenía experiencia con esa técnica en la marimba, porque es muy diferente cómo responde una marimba a cómo responde un vibráfono. Claro, o sea, pareciera que es lo mismo, pareciera que no cambia nada, pero cambia como no tienes idea. Claro, porque la marimba es ¿de qué material? Madera, es ¿verdad? Un sonido seco en general. O sea, los resonadores ayudan, pero tampoco es como que ¡pum! Claro. No, suena ¡pum! Sí. ¡Pum! Y depende también de dónde golpees. O sea, exacto. Porque ¿cuánto mide la pieza más grande de la marimba? No sé. Como que unos 20, 30 centímetros. Más o menos, un poquito más larga tal vez. Entonces, también depende del modelo y todo, pero sí depende muchísimo de dónde le toques. Sí, porque es distinto el medio a los extremos. Sí, de hecho hay puntos sordos, o sea, que lo tocas y no va a sonar, o va a sonar muy, muy sordo, o sea, muy poco. Son los nodos, porque es donde pasa la cuerda, que hace que se suspenda en el aire. Sí. Entonces, si le pegas ahí, no va a sonar. Va a sonar muy poquito. También es un recurso, por ejemplo, para cuando tocas corales o cosas así muy pianos. Puedes tocar muy cerca de esa zona y vas a tener un matiz muy, 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 muy bajito.
Okay. Y eso muchas veces, también una cuestión de la percusión es que somos muy visuales. Sí. O sea, no es justo al manejar instrumentos tan secos, muchas veces nosotros por el simple movimiento podemos hacer que aparente otra sonoridad. Ya Okay. de hecho se han hecho estudios y se ha determinado que en realidad no influye para nada si tú tocas así o si tocas así. Ajá. Pero si lo ves, cambia Sí. totalmente la Es experiencia. es Incluso distinto. ahorita yo creo que nada más con que hice esto e hice esto, Sí, como que lo piensas diferente. Es como, un sonido largo y un sonido corto. exacto. O sea, es así tan esencial como eso. Y es un recurso que usamos muchísimo. Y de hecho yo lo he visto muchísimo en tu maestra, en Gabriela. Sí, sí. Que, bueno, para las personas que no están viendo esto, que están solamente escuchando, a la maestra Gabriela, que le mandamos un saludo, Claro. de repente es muy expresiva en sus gestos. A veces yo veo que Sí. está en timbales Sí, y sí. los brazos como que suben lentamente después de dar el golpe. Y eso crea lo que dices. Es Sí. como en tu mente te imaginas un sonido, no sé, tal vez más envolvente. Más largo. Ajá, o más largo, a comparación de si solamente hace un pack Sí. y ya. Sí, sí, sí. Y ahí también entra, pues, cómo qué hacemos como percusionistas. O sea, Exacto. porque, pues, como todo, no hay que abusar de nada. Claro. O sea, ni de tocar totalmente así, con una posición que también se usa. De hecho, yo era de esos. Sí. De los que, aunque lo estuviera disfrutando, lo que sea, pero como siempre tocaba Estático. estático, Ajá. pues no se notaba como que lo estuviera disfrutando. También eso fue, pues, lecciones que fui aprendiendo tocando, sobre todo. Claro. O sea, porque, no sé, siempre llega un punto en el que dices como, ok, esto es lo que tengo que hacer para, pues, como no caer en eso. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad, yo también me ha gustado mucho ver ese, pues, progreso en mí, porque fue difícil. O sea, creo que si me preguntaran qué es lo que más me costó en la carrera, fue, pues, justo eso, como separarme del yo súper técnico, súper cuadrado, y de verdad, con eso que ya tengo, agregarle, ser expresivo, y también decir algo con la música. Claro, que ya es, bueno, eso te hace disfrutarlo más, supongo. Totalmente. De hecho, eso fue, pues, gracias a que lo logré antes. O sea, eso lo descubrí mucho antes de que tuve la oportunidad de tocar como solista. Y también antes de eso pude tocar muchísimo. O sea, justo ese año de que fue nuestro boom con Sanseku, que ganamos el concurso, fuimos a un encuentro en Monterrey. Y pues estuvimos muy activos porque tocábamos casi cada semana, a veces cada mes en la escuela. Pues te da mucha confianza. Sí. O sea, también de verdad, si pueden tocar donde sea, todo el tiempo que puedan, háganlo. Y también experimentar con diferentes estilos. Porque también muchas veces esto de estar en la carrera te centra como que si no tocas en una orquesta, si no tocas algo clásico en la academia, algo clásico, no, o sea, no, es como que está prohibido. Que no puedes, por ejemplo, estar en la escuela y en la noche irte a tocar cumbias. O sea, es así como, no hagas eso porque tu técnica se va a echar a perder, quién sabe qué. Puede ser, también depende de cada quien. Pero pues también son los putazos. Exacto. Y no hay de otra más que aprendiendo putazos. Exacto, de hecho, una de las experiencias también muy chidas que tuve fue tocar una vez en un grupo versátil. Ah, qué chido. De hecho, igual también fue con Alexis y no manches, nada que ver. Sí, es muy O sea, distinto. nada que ver. O sea, es un enfoque totalmente diferente. También hay que conocer, obviamente, cómo funcionan los instrumentos. Me tocó tocar congas, que tampoco... Tuvimos la fortuna que un año nos enseñaron súper bien congas. O sea, machín. Okay. No era nuevo. Ritmo. No era nuevo para mí. Ajá. Y eso me sirvió muchísimo porque ya sabía qué hacer. O sea, a unos años atrás, de hecho yo escuchaba las salsas, las cumbias y decía, no manches, está bien difícil. O sea, ¿cómo le hacen para tocar? Y eso que yo ya llevaba bastante tiempo en la música. Okay. Pero no sabía qué carajos hacían. O luego, por ejemplo, los percusionistas de esos grupos que hacen sus solos así increíbles y miles de adornos, como, ¿cómo le hacen? Claro. También me sorprenden porque son bárbaros, o sea, tienen un así... No, pues traen el callo. Y aparte sí. Lo hacen muy natural. Eso sí. es lo que digo, órale. Ahí fue cuando también yo empecé a dejar de lado de que no solo es la técnica, sino qué haces con lo que tienes. O sea, exacto. Puedes estar súper chueco, pero si tocas así cosas que nadie te va a decir nada. Exacto. O sea, un ejemplo clarísimo es el famosísimo maestro Nandayapa. No lo conozco. El marimba Seferino Nandayapa, cómo se puede olvidar. Es así el mito de la marimba chiapaneca por excelencia. Okay. Ajá. Y lo que se dice, bueno, para los que no me vean, es que todo el tiempo ya estaba chueco, ya al final de su vida, que ya falleció hace unos años. Okay. Así literal estaba de lado. Okay. Pero cuando tocaba, o sea, si tú lo vieras en la calle,
no tuve la fortuna de conocerlo en persona, pero cuentan eso. O sea, que tú lo veías así en persona y dices como, pues un viejito, ¿no? Ahí, pero tocaba y uff. Okay. O sea, era una cosa así increíble. Y pues eso creo que también es la magia de la música, que te transforma totalmente. O sea, de hecho, también hubo un tiempo, bueno, tomé el taller de composición en la escuela y pues nos hacían presentar las obras que tocábamos. Bueno, que componíamos. ¿En la ULIN? Ajá, en la ULIN. Ya no existe, ¿sí? No sé ahorita cómo se está manejando. O más bien, no hay carrera de compositor. No hay carrera, era un taller. Sí, es un taller. Ajá, Okay, de hecho, de las optativas que tenemos. Sí. Y recuerdo el comentario de un compañero Gerardo de dirección, que él sí estudió dirección. Bueno, un saludo. Ajá, claro. Que él nos escuchó en ese recital y nos dijo, o sea, literalmente todos los que tocaron estaban desnudos tocando. Okay. Porque aparte de que estabas tocando tu propia composición, estabas tocando. Y yo también he ido descubriendo que allí es donde sale tu verdadero ser. Claro. Aunque no quieras. Aunque tú seas una persona retraída por me ha tocado muchas veces sorprenderme con gente que yo le tengo en un mundo de, pues es como tímido, es así. Ajá. Tocan, se transforman totalmente. Claro. O sea, y eso para mí es algo mágico. Que dices, wow, yo antes no lo notaba hasta... Bueno, fue un día específico, no recuerdo el día así exacto, pero sí recuerdo que fue un recital, de hecho, ahí en la Hermilo. Uh-huh. Que hicimos Lospin, un saludo, Alexis y yo. Y recuerdo que toqué una de las obras que creo que también ha sido un hitazo mío, que la toqué mucho, que es el Blues for Gilbert de vibráfono, el que toqué de Ancor, cuando toqué de solista. Sí, claro que sí me acuerdo. Eso fue hace como 3 años. De lo de solista fue hace 2, me parece, en 2018. No, pero justo esa obra que mencionas con Lospin y con Alexis. Fue un recital, no recuerdo hace cuánto fue, como unos 4 o 5 años, creo que sí. Okay, pero sí recuerdo el blues. Ajá. Ok, bueno, esa obra, la verdad ya toqué bastante, creo que también ya la choteé un poquito, pero recuerdo ese día en específico, o sea, ese día que la toqué, que dije, wow, fue de verdad el día en que dije, o sea, que ya me terminé de enamorar por completo de la música, y que por primera vez sentí que pude de verdad conectarme con la obra, pude conectar con el público, y lo disfruté como no tienes idea. Qué chingón. Y ese día, o sea, antes de tocar, antes de todo, me senté a la fregada. O sea, sentía una tristeza increíble en mí, no sé si llamarla casi depresión, pero de verdad estaba muy, muy, muy mal anímicamente. O sea, muy, 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 muy mal, no tienes idea. O sea, estaba fatal, o sea, no me gusta mucho expresarlo porque tampoco como que me gusta que me pregunten al respecto. Creo que no a muchos o a nadie. Pero no estabas bien. No estaba bien, o sea, estaba fatal. Yo me sentía fatal, estaba así, de verdad, me lleva al carajo. Y empecé a tocar y no sé por qué no lloré, pero estuve a punto de. O sea, descargué todo eso. De verdad me sentí tan en sintonía con la pieza, con todo lo que sentía y lo saqué totalmente. A tal punto en el que no había nadie más en esa sala que yo y el instrumento. Qué genial. O sea, y a pesar de eso, sentí que conecté con todo el público. Era poco, como en todos esos recitales, pero ahí también fue cuando dije, wow. Es que también nosotros como músicos hay que tener ese respeto por el público. Totalmente. Aunque sean una persona, que no sea nadie incluso, toca como si fueran así. 100,000. Exacto. Sí, totalmente. Eso exacto. Has dicho varias cosas aquí que me han gustado y que me han atrapado mucho, sobre todo por este crecimiento como músico, ¿no? Y por ende como persona. Uh-huh. Que, por ejemplo, eso que acabas de tocar es... Yo siento que canalizaste justamente esa tristeza, por así decirlo, en pocas palabras, en la música. O sea, lo canalizaste de esa manera y salió un tú que tal vez tú desconocías. Totalmente. Y es de verga, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, ver cómo te autosaboteas también. Sí. O sea, como una persona, uno mismo se empieza a decir, es que no toco tal vez de esta manera. Y luego se da cuenta de otras cosas. Sí, totalmente. Y es algo... pues bastante chido. Qué chido que por lo menos a ti ya te llegó esa... Fue muy difícil, pasaron muchos años y también ahí fue cuando entendí que muchas veces te dicen, es que no me estás diciendo nada, es que no eres expresivo, es que tal. Y yo pero ¿cómo le hago para ser expresivo? Claro. Porque también estamos muy acostumbrados en el sistema que tenemos educativo, no solo de música, creo que en general, a que nos digan qué hay que hacer. Exacto. Y no nos dicen tal vez el por qué ni el cómo. O el cómo, exacto. Entonces, ahí creo que lo que más me ayudó fue en esta escuela del CSH, el colegio de aquí, del sur, porque fue de los primeros momentos en los que de verdad todo dependía de mí.
Claro. Y eso nos lo hicieron a ver, o sea, muchos lo critican que, pues, que es muy hippie la escuela y quién sabe qué, y creo que sí hasta cierto punto, pero de verdad creo que yo sí tengo un antes y un después de esa escuela. Okay. Porque de verdad me di cuenta de tantas cosas también porque tuve maestros increíbles. No todos, siempre hay maestros nefastos en todas las escuelas, siempre, creo que eso es una constante. Y los buenos maestros que tuve, no manches, me enseñaron unas cosas, o sea, Sí. tal vez no las pueda decir como, es que es esto específico, pero fueron cosas que se me marcaron y ya fueron parte de mi vida. Qué chido. Entonces, justo yo muchas cosas las aprendí a buscar por mi cuenta, a que ya no me tuvieran que decir, no, pues esto. Y estas son de esas cosas que aunque tú las pides, nadie te dice cómo hacerlas. Exacto. Ajá. ¿Tú crees que eso es una de las preguntas que quiero hacer aquí en el podcast con varios invitados? ¿Crees que es necesario ser un poquito, o más bien, no sé si por completo, autodidacta? O sea, también ser autoeficiente, a tener esa creencia de que lo vas a lograr y buscar tal vez cómo lo vas a lograr. Es parte de hecho, porque también hay que pensar que no siempre vamos a tener un maestro. Exacto. Si es necesario, porque pues es un proceso. También hay que verlo como eso. O sea, si vas a ciegas, pues también puede ser difícil. Hay de todo. Volvemos a lo mismo. Hay personas que les funciona muy bien que nadie les diga nada y ellos encuentran la forma de hacerlo y lo hacen muy bien. Se aplaude también. Pero hay otras personas que no. Que tienen que llegar a ese punto en el que ya nadie les tiene que decir nada. Claro. Justo eso me pasó con esto del sentimiento. O sea, que yo dije, ¿cómo puedo expresar sentimientos si, por ejemplo, yo no he tenido esa experiencia de ese sentimiento en mi persona? Exacto. O no lo reconozco más bien, porque de que está, pero ya ahí es que lo reconozcas. Okay. Por ejemplo, yo mucho tiempo me percibía como que, aunque estuviera muy triste, no podía llorar. Entiendo. O aunque tenía esas ganas de llorar, no me salía el llanto. O sea, como que yo mismo me reprimía, era como constante reprimión. Pues traumas, ¿no? Tal vez ahí, míos. Pero justo a partir de este punto en el que pude canalizar lo que sentía con lo que estaba tocando, me di cuenta de que no puedo, por ejemplo, expresar amor en una obra si yo no he sentido amor. Órale. Yo no puedo expresar furia si yo no reconozco esa furia. O sea, más bien es eso, que no lo reconozcas, porque ahí está el sentimiento. Claro. Pero muchas veces el autosabotaje implica en que te reprimes tú mismo. Exacto. O sea, tú mismo nunca estás contento contigo mismo, no te aceptas como eres. Eso es un proceso que justo yo sí, bueno, creo que yo sí lo pude lograr, que era también lo que me preguntabas de si te humaniza o no te humaniza. Te digo que depende mucho de la persona, porque hay gente que, por ejemplo, esos sentimientos ya están como de cajón. Ajá. Y pues no les cuesta nada como expresarlos, pero creo que tampoco lo logran canalizar. Claro. En cambio, si tú, bueno, por ejemplo, yo siento que estos sentimientos, por ejemplo, de amor, de enojo, todo eso me costó como identificarlos así específicamente, cómo me comporto cuando estoy así, cómo hago eso. Y ya que los reconocí, no manches, pasarlos a la música es súper fácil. O sea, es como que dices, órale. Y bueno, eso me ayudó para darme cuenta que también soy capaz de muchas cosas. Y pues esto de la autodidacta, creo que sí hay que llegar a eso, pero también siempre es muy valioso la opinión de alguien más. Claro. De un tercero que te escuche, porque es lo que volvemos, o sea, tú tocas y percibes el sonido de cierta forma a como lo percibe el público. Exacto. Y al final de cuentas, como si tal cual vivimos para un público, si por ejemplo al público no le llega nada, si al público pues, le parece X, pues así va a parecer, así va a ser siempre tu toque, tu forma de tocar. Exacto. Y que digo, no está mal, pero pues si tú no quieres eso, hay que trabajar sobre eso. O sea, lo que yo más podría recomendar es eso, que hay que aprender a identificar esos sentimientos, porque la música está llena de sentimientos. Totalmente. O sea, de hecho, bueno, recuerdo que me habías comentado que tal vez era una pregunta que si la música se siente o se estudia. De un meme. Sí, exacto. Y yo digo que no hay que abusar de ninguna de las dos. O sea, hay que estudiar y hay que estudiar bastante porque la música si tiene algo es que es súper celosa. Totalmente. La descuidas tantito y te cuesta muchísimo trabajo retomar el ritmo de estudio. Sí. Pero también si solo tocas pues con técnica y no hay más, pues tampoco es tan chido. Entiendo. Había un luchador que creo que se llama Randy Orton. ¿Lo conoces? Sí, lo ubico. Bueno, ese tipo recuerdo haber leído alguna vez en una revista que él mencionaba que a él no le importaba ser un personaje para el público bueno o malo, que mientras él tuviera una reacción del público,
era algo muy chido. Y exacto. es lo mismo con nosotros. Sí. Yo pienso que si tú estás tocando y no transmites algo, y para cada persona, como mencionas, es distinto, Uh-huh. pero si no transmites algo, pues ¿qué estás haciendo? Exacto. Sí, pues te digo que eso fue lo que más me detuvo mucho tiempo, mucho tiempo. De hecho, yo mismo me compré la idea de que prefería tocar todas las notas bien, aunque me dijeran que no lo estaba disfrutando, aunque me dijeran tal cosa, que me veía tenso, porque mi misma familia, que a veces que Sí. luego ellos como que son, a veces, no siempre, son muy blandos con uno, Sí. porque pues tienen el cariño de que es la familia así, Sí. pero no, mi misma familia me decía que me veía tenso, que como que no lo disfrutaba, yo como, pues yo estoy así, súper bien. ¿Cómo no? Exacto, exacto. Y entonces yo sí era de esos que pensaba que prefería 1000 veces tocar la nota, tal cual ser un autómata, bien, que estuvieran en el momento y que ella, yo siempre me compré esa idea y todavía la mantengo, de que la música tiene que hablar por sí misma. Ok. Pero también, o sea, no es solamente tocar las notas para que suenen por sí misma, también uno le tiene que dar cierta intención. Claro. Entonces, por eso, de hecho, yo también cuando, o sea, lo clásico, ¿no? Con este meme de que la música no se estudia, se siente, Uh-huh. pues eso de que, claro que no, porque hay que estudiar un montón y quién sabe qué, y sí hay que estudiar un montón, pero si no la sientes, no sirve de nada. Exacto. O sea, Totalmente. porque el estudiar lo que te ayuda es a agarrar confianza en tocarla. O sea, porque conoces la obra, Uh-huh. ya la trabajaste tanto que te la sabes mejor que el himno nacional, por ejemplo. Sí. O sea, a ese punto, que el himno nacional es algo que nos enseñan toda la vida y seguro lo... Y solo algunas estrofas. Exacto. Ni completo. Uy, sí, no, completo es muy difícil de aprender incluso ya después. Demasiado. Pero igual, o sea, igual creo que si ahorita lo intentara cantar no me acordaría también. Pero el caso es que estudias tanto estas obras, pero te ayuda más que nada a tener esa confianza de en cualquier momento llegar y tocarla. Exacto. Y bien, y fluido y con intención. Pero si no le metes ese plus que ya es el qué quiero decir con la música, Ajá. pues siento que pues no, o sea, por eso digo que no hay que abusar de ninguna, porque también si es puro sentimentalismo, da hueva. Claro. O sea, caes en como algo lo que burdo. tú dices, si son puros gestos y así, y solamente es gesto lo que está haciendo, y tal vez ya si lo ves con atención, ves que toca fatal, Sí. puede que se la compres o puede que se la compres solo en un momento. Justo, Exacto. por ejemplo, si tú los ves por primera vez y dices, no, que si no sabes, por ejemplo, de música, porque también pasa, a mí me ha pasado, que había gente que decía, no manches, es que mira cómo se mueve, Claro. lo está disfrutando, qué Sí. chido. Sí. Pero ya después te vas así más como exquisito y ves y dices como de... No tanto. Se ve muy bien, pero como que no me dice nada, o sea, también es, creo que justo irlo adquiriendo, ese como, pues sí, como Ese sentido, plus. ese Ujú. como, pues también tú como, porque también hay que recordar que también podemos ser público. Claro. De hecho, pues es súper recomendable que vayas a conciertos y todo eso, siendo o no estudiante, o sea, porque ahí es donde más aprendes también. Exacto. Y justo también ver muchísimos estilos diferentes de tocar. Ya ni siquiera tu mismo instrumento, sino de meterte chismoso también con los demás instrumentos. Uf, Así. cómo ayuda. Sí, sí. Debe- Es una retroalimentación. Pues por ejemplo yo contigo, creo que también me has prestado alguna ocasión tu cello. Ujú. No tienes idea cómo me ha ayudado. Tú dirás, ¿cómo en qué? Ya ves que también a veces usamos arcos, nosotros como percusionistas. Pues uno, así percusionista, así que no sabe nada de cuerdas, llega y nada más lo frota y le intenta sacar sonido y ya le vale gorro. Cuando te das cuenta que influye muchísimo el peso que le pongas, porque Y la es bien tensión difícil, es y bien todo difícil eso. ponerle peso a la punta, o sea, si como la agarras desde ¿Talón? desde el talón, o sea, darle peso a la punta es muy difícil, no manches. Y yo no lo entendí hasta que lo intenté hacer justo con sus instrumentos. Sí. Y entonces yo siempre me di cuenta que los arcos, por ejemplo el vibráfono, que es lo más común, Ujú. cuando llegas a la punta justo es cuando suena fatal, o sea, suena muy feo, pero es como, ¿pero por qué? O sea, como que deja de sonar o así, cuando son arcos continuos, porque muchas Sí. veces nada más le das el toque y ya se queda sonando, Sí. pero también depende de si lo quieres hacer más largo, puedes hacer esa intención, pero es muy difícil, por ejemplo, si vamos, generalmente lo tocamos así, de arriba hacia abajo, Ujú. entonces, si empezamos con la punta, siempre es de arriba hacia abajo, Ujú. entonces, es más fácil así porque como que ya sabes qué impulso darle a la punta y ya Claro. nada más el talón pues lo va relajando. Claro. Pero si vas de abajo hacia arriba está bien difícil. Sí, es Porque totalmente lo justo contrario. como no tienes en consideración el peso que hay que darle al arco,
pues no sabes qué onda. Exacto. Entonces, a mí me sirvió muchísimo estar justo, pues de chismoso con los coristas. No, está muy chido porque Sí. te metes en los zapatos por ejemplo, de otro ejecutante. De otro No, y también instrumento. comprendes que en realidad todos los instrumentos son muy difíciles. Todos, sin Todos tienen excepción lo alguna. suyo. Porque quieras que no, también está como ese orgullo de que, como tú sabes las complejidades de tu instrumento, dices, el mío es el más difícil del mundo. O sea, yo te puedo decir, las percusiones son lo más difícil del mundo. Pero es porque yo conozco todo el trabajo que hay que hacer de antemano. Exacto. Y yo muchas veces sí era así también, de que, tocar violín es bien fácil, porque todo el mundo lo toca. O, Sí. tocar cuerdas es bien fácil. Tómala. O sea, lo empiezas a intentar tocar. Es como cuando la gente toca, claro, la percusión, lo mismo con la cuerda. Exacto. Y bueno, la verdad, gracias a todos los que me han permitido toquetear sus instrumentos, porque también sé que hay gente que no lo dejaría. Yo tampoco creo que con ciertas cosas. O más bien que lo hagan mal. Eso Claro. sí, no, porque Claro. una cosa es que si estés tal vez como intentando sacar sonido y otra que ya quieras destruir el instrumento. Exacto. O sea, no hay que irnos a límites así. Sí, Entonces, agarrando baquetas, por ejemplo, digamos, de metal contra la exacto, marimba. sí, no. Eso no lo hagan. O sea, No lo hagan, todo gente. como les dejen y con respeto siempre Sí, los otros Porque instrumentos. cuesta Sí, bastante. muchísimo. A veces nada más reparar una tecla y tienes que cambiar todo el teclado, por Exacto. ejemplo. Entonces es difícil, de verdad, no abusen. No. Y de verdad muchas veces sí, digan bien, por ejemplo, en mis inicios, hace Ujú. ya algunos años, me llamó la atención la flauta transversa. Ok. Porque dije, no manches, yo no conocí este instrumento. Ujú. Y se me hizo súper raro. Creo que yo siempre como cosas que me dan curiosidad o que se me hacen raras, ¿Te quieres me llaman acercar? mucho la atención. Mucho. Ok. Ese fue el caso con la flauta. Y tuve unas lecciones, de hecho hasta tuve una flauta, creo que bastante buena, pero pues al final ya, obviamente no la toqué para nada. Sí. Pero recuerdo los ejercicios de respiración que me daban. Fueron así de súper utilidad cuando tuve que tocar silbatos, por ejemplo. Ah, ok, claro. Porque ya no solamente le soplaba, sino ya tenía una conciencia de que tenía que respirar desde el diafragma Un control del aire. y tener un control del aire bueno para hacer ciertos sonidos o para jugar. Porque también tuve una experiencia de las que más me han dejado, que fue tocar una ópera en náhuatl, que se llama Xochicalcoatl, es difícil de pronunciar. Es una ópera contemporánea, pero se toca con instrumentos prehispánicos. Órale. Llámese huehuetl, teponaztli, Sí. maracas, bueno, sonajas también, de estos guajecitos que son como las jicaritas que usamos aquí en algunas regiones. Ujú. También eso se usa para tocar como percusión. Eso es lo que te digo, que también es lo que me Entra. gusta de la percusión. Sí. O sea, que cosas que muy dices, una expandible. jícara, una cosa, puede ser un instrumento y puede sonar muy bien, también depende de quién lo haga. Claro. Entonces, esta experiencia me encantó porque junta todo lo que me gusta en un solo lugar. Claro. O Sí, sea, porque tú eres muy, bueno, tienes muchos gustos por lo prehispánico, ¿no? Por instrumentos prehispánicos. Me gusta mucho como los instrumentos tradicionales, porque no solo de aquí de México, Ok. no, Sí, también ¿no? he experimentado con otros por ahí, Ujú. porque justo me llaman tanto la atención que digo como, yo quiero. De Claro. hecho, pues me gusta mucho experimentar con esos, porque Ok. justo es ese reto de que, bueno, eso no te lo van a enseñar en la escuela. Si tú llegas con un maestro, oiga, me enseña a tocar berimbau, que es el instrumento Sí. de la capoeira. No, o sea, no va por ahí la cuestión. Es como, a ver, tienes que investigar también por tu cuenta cómo es el mecanismo del instrumento, qué ritmos, por ejemplo, se usan como básicos Ujú. y qué puedes hacer con ese instrumento. O sea, ese instrumento en berimbau lo pude experimentar por una pieza que es de mis favoritas, así que toca, que es la Rapsodia de Ney Rosauro. Ujú. Sí, es para multipercusión y orquesta. Es así de las que más he disfrutado tocar y que tuve la fortuna de poder presentársela al mismo compositor. Y bueno, si Sí, algún día lo cierto. escucha, Cierto. saludos. Está siempre Saludos. aquí. Sí, no, es así de lo mejor que me ha pasado en el mundo porque es un compositor que a muchos como que no les gusta por su estilo de composición, pero que a mí me encanta mucho. O No, sea, y aparte siempre hay que acercarse a cosas que a uno no le gusten, porque definitivamente. si te quedas con lo que te gusta siempre vas a estar, digamos, estancado Sí. en un optimismo. Exacto. Está chido. Y a mí sí me gusta, pues eso, o sea, de hecho lo recomiendo mucho. Si, bueno, si son percusionistas, yo creo que si son en general cualquier instrumentista, experimenten con muchos géneros, o sea, no se claven solo con lo clásico, porque hay un mundo. O sea, hablando de percusión, hay una cantidad increíble de instrumentos así tradicionales. No nos vayamos así, a África. Claro. O sea, ¿qué es lo más famoso de África? Los así, tocando y cantando, es un deleite que no tienes idea.
O sea, yo siempre digo que ellos tienen el sabor por naturaleza y sí. Sí. O sea, incluso hasta su hablar, está mucho el meme de que si les pones una pista de rap parece que están rapeando. Claro. Y sí, la neta es que sí, porque con su cadencia hacen música incluso al hablar. O sea, incluso ellos dicen, nosotros lo que hacemos al tocar los tambores es representar el cómo estamos hablando. O sea, la lengua y todo eso se traslada a la música. Entonces, totalmente. Y si quieres eso pasarlo a una escritura, olvídate. Está cabrón. Olvídate. Es una de las lenguas, incluyendo por ejemplo algunas asiáticas, no sé cómo se les digan, pero son fonéticas, bueno, que son como cantaditas y digamos, por lo tanto representan un poquito de musicalidad, por así decirlo. Totalmente. Ya perdón, Irving, sí, ¿no? Esto está muy chingón, ya casi llegamos a las 2 horas. Uf, wow. Entonces, ya para terminar, claro, te quiero preguntar un par de cosas. Una fue que vi que tenías o que tuviste la oportunidad de participar en una obra lúdica llamada Lucrecia y el canto de los Dudasaurios. Que creo que es una obra para público infantil. Para niños, sí. Ajá, ¿cómo fue esta experiencia para ti, pues, como músico, para un público meramente infantil? Pues, por desgracia, justo por cuestiones de la pandemia, no hemos podido presentarla en vivo. Okay. Es un proyecto increíble de mi amiga Nur, también saludos a Nur. Una amiga muy querida y compositora, muy buena, bueno, yo la admiro mucho. Pues la verdad no hemos vivido esa experiencia de ya con los niños. O sea, por desgracia. Solo está dirigida. Solo está dirigida y la temática es muy de niños. La idea principal es que los niños sean parte de la obra. Wow. Exacto. Con ella ya he hecho otro proyecto que se llama Animalesas Sonoras, que también es dirigida a niños. Y tal cual es juegos para niños, pero están haciendo música. Y están haciendo música contemporánea incluso. Okay. Imagínate qué tan chido es eso, porque si a nosotros, que ya estamos estudiados, que ya estamos más centrados en este mundo, muchas veces la música, pues sí, tal cual, contemporánea, muy experimental, no nos atrapa y decimos como, claro. Entonces, ¿cómo vas a hacer que un niño se interese? Sí, es un público muy difícil. Aparte, o sea, si no los tienes entretenidos, o sea, si los llevas a escuchar solamente un concierto, no aguantan el concierto. Totalmente. Y justo la idea de estos conciertos son que los niños puedan entrar a las salas de conciertos. Wow. Y que sientan parte de las piezas, porque es muy diferente solo ir a escuchar a de verdad tú sentirte parte de lo que está pasando en el escenario. Que eso es así, wow, a mí me encanta porque nosotros, si no conocemos la obra, también es muy difícil que como que sintamos la obra. Es como que, pues sí, o sea, la están tocando y a veces si la tocan mal, pues peor tantito porque no te dicen nada. Claro. Entonces, imagínate ahora con los niños que son inquietos, que no, o sea, no tiene su atención más que cierto tiempo y ya los perdiste totalmente. En cambio, si están siendo activos en estas actividades, sí, obviamente va a haber un interés. O sea, tal vez no se dediquen a la música, pero van a saber que en algún momento ellos hicieron música. Exacto. Fueron parte de algo. Sí. Y no solamente están así como, pues voy a ver y me voy a aburrir y qué hueva. Porque por eso mucha gente tiene a la música académica o clásica como una experiencia muy aburrida. Por ejemplo, ahora que eran los conciertos todavía, en la Silvestre de la Filarmónica, iban los de prepa sí. Sí. A mí me sorprendía porque muchos sí se comportaban bien. O sea, para la cantidad de gente que iba, yo sí sentía que había un silencio relativamente bueno. Okay. Pero también había gente que le valía gorro, que se dormía, que estaba con el celular. Y yo también, la verdad, debo confesar que muchas veces también me duermo en los conciertos, porque es algo muy pesado. Solo es estar sentado, escuchando y justo recibiendo tanta información. Sí. También ahí lo que es bueno es como ser un público activo. O sea, ¿qué está pasando? Eso funciona mucho con la música contemporánea. O sea, ya no clavarse con la idea de que suena bien raro. No, es como, a ver, ¿qué está pasando? O sea, claro, sin juzgar, escuchando, ¿qué está pasando? Y te puedes llevar sorpresas muy gratas. También hay cosas muy hay cosas muy raras. Neta, muy raras. Pero hay otras que son muy ricas y que dices, órale. Entonces, esto es la cualidad de estos proyectos de Animalesas y la ópera de Lucrecia, que justo es eso, hay cosas raras. En la ópera no tanto, creo que más en la de Animalesas hay cosas raras, o sea, sonidos que tiene que hacer uno con instrumentos raros, por así decirlo, pero al final de cuentas crean un interés en los niños, que yo creo que si llegamos a los niños directamente, nos espera un futuro muy bueno. Claro que sí, es el público más difícil. Exacto. Bueno, entonces, ya para terminar, ¿qué le dirías a una persona, ya sea músico o que no se dedica,
para que se acerque un poquito más a los conciertos ahora que ya todo esté a los conciertos con público, ahora que ya todo sea accesible, y también a consumir conciertos o música, pues digamos online, porque ahora toca mucho eso. Claro. Bueno, a los que no son músicos, pues sí les recomiendo tal vez que escuchen como pues lo más famoso de las obras clásicas. O sea, las que nosotros decimos como ay, qué hueva, por ejemplo, el Huapango. O sea, claro, que escuchen Huapango, vayan a un concierto donde sepan que, bueno, va a ser tal vez difícil encontrar una entrada porque esos conciertos generalmente se llenan muy fácil. Uh-huh. Pero que pues tal cual, o sea, busquen la forma en la que ustedes puedan ser parte de la pieza. O sea, es tal vez difícil como dar a entender mi idea porque justo yo estoy más del lado de pues sí, músico, ¿no? O sea, claro, estoy metido en esto, sé lo difícil que es tocar ciertas obras y también lo complejas que son y lo que quieren decir sin decir nada, porque también es claro, eso, hay que entender que la música al no tener una letra es totalmente abstracto, porque te puede decir una cosa y te puede contar a alguien el choro de que no, es que aquí quiso resaltar el espíritu de lucha, no. Totalmente. O sea, puede ser que a ti te diga eso, pero puede ser que te diga lo contrario, totalmente. Puede ser que no te diga nada incluso, y creo que hay que ponernos también en un plan de solo, pues, ir a escuchar, porque claro, también uno como músico muchas veces va a criticar. O sea, yo a veces también lo he admitido de que voy a ir a vivorear a tal cosa, sí. Y ¿por qué no hacerlo? O sea, también puede ser también como para ver si estás haciendo algo mal, qué puedes hacer tú mejor, qué harías tú mejor, por ejemplo, aunque no puedas hacerlo porque no estás tocando. Claro. Pero, pues tampoco, o sea, como músico es lo que yo diría. O sea, primero, si vas a un concierto, no te claves con criticar. O sea, date el chance de solo escuchar y disfrutar lo que escuches. Tal vez si lo hacen muy mal, pues bueno, ya, pues también puedes criticar lo que sea. Pero, pues no seas tan duro con las críticas tampoco, porque totalmente. Si a ti no te gustaría que fueran tan críticos contigo, sí, pues ¿por qué lo vas a hacer tú? Totalmente. Y bueno, también creo que como músico académico hablando, me ha funcionado mucho para no solo disfrutar los conciertos, sino toda la música en general, uh-huh, escuchar música muy contrastante. Claro. O sea, tal cual lo famoso de que en tu playlist escuchas una cumbia, de pronto escuchas metal y de pronto tienes una de reggaetón por ahí. Sí. O sea, no hay que hacerle el fuchi a nada. O sea, por ejemplo, hablando del reggaetón, que es súper polémico, hay muchas que son malas. O sea, la letra no dice nada. O sea, todo es coger y coger. Y así te lo dicen ya. O sea, antes siquiera lo disfrazaron un poquito, ahorita ya no. A mí no me gusta eso porque es como de, ¿por qué? O sea... Claro. Quieras que no, muchas canciones de rock, de pop, de lo que sea, dicen lo mismo, que solo es coger, pero se lo disfrazan y lo hacen un poco más entretenido, de más como sutil, aunque sí te lo dicen también muy directo. Claro. Y también hay que saber diferenciar eso, cuando si es como en esa intención, o tal cual es un plan más romántico, porque hay de todo también. Entonces no hay que ser tan duros tampoco. O sea, sí hay que abrirse, sí hay que darle ciertas oportunidades, y también si te gusta algo, pues disfrútalo. O sea, aunque sea, por ejemplo, una canción de 3 acordes, pero que a ti te digan mucho esos acordes. Ahorita estoy súper clavado con una artista que se llama Jessie Buckley, que lo recomiendo enormemente a todos. Solo tiene un disco ahorita, por desgracia, que es una película que ella hizo porque también es actriz. Ok. Y de verdad, yo la escucho, puedo escuchar la misma canción 1000 veces. La primera que sale en el álbum, que se llama Country Girl, me encanta su voz. O sea, me dice tanto solo con su voz. Y bueno, la escuché en un video que está cantando en vivo y también canta increíble. O sea, es de las pocas que yo puedo escuchar y que me hace sentir algo. Okay. Y no me da pena compartirlo con el mundo que me gusta, porque de verdad me gusta muchísimo y me hace sentir, y ya me gustaría que la demás gente también lo sintiera. ¿Puedes repetir su nombre, Susi? Se llama Jessie Buckley, es Buckley. Con C-I-K, Buckley. Para que la busquen ahí, la pueden escuchar. Uh-huh. Sí, es súper buena. Y, bueno, el disco se llama Wild Rose, Wild Rose con W. Y pues es eso, o sea, escuchar más música. Yo muchas veces cuando me siento bloqueado o como sin inspiración, literal me pongo mi aleatorio y me pongo a escuchar, y en ese aleatorio solo tengo canciones que me gustan. Qué o sea, chido. Porque también muchas veces nos clavamos con que es que el rock es lo único chido, o que el metal es lo más chido. Cada cosa tiene sus cosas muy chidas. Igual con los compositores, por ejemplo, yo amo Sostakovich, pero no puedo escuchar toda la obra de Sostakovich porque no toda me encanta. Exacto. Y es lo mismo con Beethoven, o sea, puedo escuchar muchas sinfonías, pero hay otras sinfonías que no, o sea, por más que las escucho, las intento como que digo, claro. Y se vale. O sea, no hay que ser puritanos de no, es que solo esto es lo bueno y ya lo demás es basura. No. Totalmente. Hay muchas cosas increíbles afuera que por cerrarnos en de no, solo esto es la neta,
te pierdes de muchas cosas. Totalmente de acuerdo, Irving. Yo creo que con eso terminamos. Claro. De verdad, muchísimas gracias. ¿Quieres anunciar o decir algo antes de terminar? No, yo creo que ¿No? con eso. ¿No quieres dejar tus redes por si alguien te quiere seguir? Bueno, pues en todas, creo que si acaso en Instagram no, estoy como Irving Santamaría. Creo que tengo 2 canales de YouTube, pero uno es el que tengo como más cosas que me gustan, el otro es más como para trabajos y así. Okay. De hecho, ese es donde subí mi examen. Pero tal cual Irving, es con G al final, y Santa María junto. Y estoy en todas, en Instagram, estoy como Irving-San-Percus. Perfecto. Por lo del apellido, no por otra cosa. Claro. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias por haber venido. Esperemos que en el futuro puedas volver a venir. Porque esto fue muy, muy chingón. Gracias. Yo encantado. Pues muchas gracias. Ya saben, escuchen esto. Si están escuchando esto en Spotify, váyanse a YouTube. Y pues nada, ahí nos andamos viendo. Claro, un gusto. Sobres.